gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentren todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles el último capítulo de este fanfic que nos ha acompañado por un tiempo. Espero que les haya gustado esta historia que traje al canal. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González y a NJ. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. My Hero Academia. Gama. Autor. S4 Tus Copyright Novela Web. Capítulo 65. Incidente de la Isla Primero, parte 9, A/N. Desafortunadamente, no pude terminar la batalla final en este capítulo porque habría sido demasiado larga, así que acabé dividiéndola en dos partes. La otra parte se publicará en unas horas. Creo que debería dejar de detallar la destrucción y todo eso, ¿o qué os gusta a los chicos que os gustan? Ryo se despertó despacio. Lo primero que vio fue la luz de la luna. La luz blanca de la luna llenaba su campo de visión, borrosa y distante, como si la mirara a través del agua. El viento frío le rozaba la cara, trayendo el olor a hormigón quemado, humo y metal caliente. Parpadeó lentamente. Entonces una sombra entró en su campo de visión. El rostro de Anan apareció sobre él, sus ojos llenos de preocupación. Solo entonces Ryo se dio cuenta de que su cabeza descansaba sobre sus rodillas. «¿Ryo?», llamó, inclinándose un poco. «¿Estás despierto?». Intentó responder, pero tenía la garganta seca. Lo único que logró emitir fue un sonido bajo. Anan llevó una mano a su rostro, estudiando su expresión. «¿Sientes dolor en algún sitio?». Ryo la miró unos segundos, aún medio desorientado. Más o menos, su voz salió ronca. Intentó incorporarse. «Espera». Anan le sujetó el hombro. «No te muevas todavía». Pero Ryo ya estaba empujando su propio cuerpo hacia arriba. Sus músculos protestaron de inmediato. Un dolor intenso le atravesó los brazos, la espalda y las piernas, como si cada fibra se hubiera retorcido y quemado por dentro. Aún así, siguió adelante. «Estoy bien, ¿no estás bien?». Ryo se incorporó, ignorando la advertencia, y miró a su alrededor. Estaban en lo alto de un edificio cerca de la torre y la azotea aún tenía marcas derretidas donde había caído. Más adelante, bajo la luz de la luna, había un caballo blanco con enormes alas dobladas a los lados. Un Pegaso. A su lado se encontraba un hombre alto y apuesto, de largo cabello castaño y una elegante armadura inspirada en la antigua Grecia. La espada en la cintura y el escudo redondo en la espalda dejaban claro quién era. Perseo. Ryo los miró durante unos segundos. ¿Sigo soñando? Perseo alzó una ceja. Es una reacción bastante normal que tengo. Ryo frunció el ceño. Eso no era una pregunta retórica. Antes de que pudiera ponerse de pie del todo, Anan le agarró del brazo y lo tiró hacia atrás. ¿Vas a dejar de moverte ahora? Anan, necesito no. Su voz se volvió más dura. Tienes que escuchar. Ryo se quedó paralizado. Anan lo atrajo un poco más cerca, sus ojos normalmente gentiles ahora firmes. Siempre haces esto. Siempre intentas resolverlo todo solo, soportarlo todo solo, sufrir solo. Apretó su brazo con más fuerza, no lo suficiente como para hacerle daño, pero sí para que él lo sintiera. ¿Alguna vez has pensado en cómo se sienten las personas cercanas a ti al verte así? Ryo abrió la boca para responder, pero no salió nada. Anan continuó. ¿Crees que basta con levantarte, apretar los dientes y seguir adelante? Pero para alguien que observa desde fuera, Ryo, eso da miedo. De repente le tiró de la oreja. «Ah. Hola». Estaba preocupada. Dijo, aún sujetándole la oreja. Muy preocupado. Cuando te encontré en este tejado, inconsciente, el suelo se derritió a tu alrededor, sin responder cuando llamé. ¿Tienes idea de lo mucho que me asustaste?
Ryo se quedó quieto. La expresión defensiva en su rostro se fue desvaneciendo poco a poco. Bajó la mirada, incapaz de mirar directamente a Anan. Arrepentido, Anan le observó durante unos segundos, aún irritado. Luego soltó su oreja y respiró hondo. Idiota. Ella lo abrazó. Ryo se puso rígido al principio, pero no se resistió. Su rostro estaba apoyado en el hombro de su traje, y durante unos segundos se quedó allí, en silencio. Está bien, dijo Anan más suavemente. Sé que no lo haces a propósito. Se apartó un poco, manteniendo las manos en sus hombros. ¿Están bien los demás? Ryo levantó la vista. No lo sé. Intentaba volver a auge. Una explosión iluminó la cima de la torre y el cielo tembló con el impacto. Una ola de luz y viento se extendió desde el helipuerto, e incluso desde lejos, se podía ver metal siendo lanzado fuera de la estructura en todas direcciones. Perseo se giró inmediatamente hacia la torre. ¿Qué está pasando ahí arriba? Anan y Ryo también miraron hacia la cima de la torre. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Entonces Anan giró el rostro hacia Ryo con expresión seria. Ir. Ryo la miró, confundido. ¿Qué? Anan señaló con la barbilla hacia la torre y ir. Aún parecía sorprendido por su tono autoritario. Pero acabas de decir que yo te dije que no actuaras como si estuvieras solo. Anan mantuvo la mirada firme. No te dije que abandonaras a tus compañeros. Ryo guardó silencio. Si están ahí arriba, entonces vete. Pero vuelve con vida. ¿Entendido? El chico la miró un segundo. Luego asintió. Sí, señora. Ryo se agachó, plantando los pies en la azotea. El hormigón bajo sus suelas se agrietó inmediatamente bajo la presión. Respiró hondo, ignorando el dolor en sus músculos, y luego saltó. La azotea explotó bajo sus pies. Una ola de viento barrió el lugar, obligando a Anan y Perseo a cubrirse la cara. El Pegaso abrió parcialmente las alas para mantener el equilibrio, dejando escapar un relincho bajo. Anan apartó el brazo de su rostro justo a tiempo para ver a Ryo elevarse como una línea verde hacia el cielo. En el aire, Ryo intentó formar los anillos alrededor de su cuerpo. Nada. Frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Los anillos empezaron a aparecer, pero se desintegraron casi de inmediato, demasiado inestables para sostener la propulsión Gauss. Ryo chasqueó la lengua. Así que no puedo usarlo en este estado, su cuerpo seguía agotado. Su mente, exhausta. El control fino requerido por la propulsión Gauss era demasiado preciso, demasiado delicado para el estado en que se encontraba. Abrió las palmas y las apuntó hacia abajo. De acuerdo, las plantas de sus pies también empezaron a brillar. Parece que tendré que volver al método Bakugo. La cima de la torre y seguía temblando ligeramente tras la última explosión, y el helipuerto seguía inestable. Partes del hormigón estaban agrietadas, placas metálicas se soltaban en algunas esquinas y humo se elevaba desde varios puntos donde los ataques de Wolfram habían arrancado trozos enteros de la estructura. El grupo comenzó a reorganizarse poco a poco. Iida ayudó a Uraraka a levantarse mientras comprobaba si alguien más estaba herido. Momo y Hiro se apoyaron cerca de la barrera de hielo de Todoroki. Kirishima había colocado a Arash sentado contra una parte más firme de la azotea. El rubio parecía completamente agotado, con los ojos hundidos, el rostro pálido y el cuerpo tan delgado que incluso el traje destrozado le parecía demasiado holgado. ¿Sigues vivo ahí, compañero? Preguntó Kirishima, intentando sonar ligero. Dash levantó un pulgar débil. ¿Víveres? Kirishima suspiró. Sí, debería haber esperado esa respuesta. Más adelante, Melissa seguía abrazando a su padre. David la abrazó con fuerza, una mano en la nuca, como si aún intentara creer que su hija estaba viva. Lo siento, murmuró. Melissa, lo siento mucho, ella agarró su abrigo con las manos. Luego, respondió, con la voz amortiguada. Hablaremos de esto más tarde. David cerró los ojos un momento, claramente impactado por sus palabras, pero asintió. Olmig se mantuvo cerca de los dos, respirando con dificultad. Su cuerpo seguía manteniendo su forma musculosa, pero había pequeños temblores en sus brazos y hombros. Intentó ocultarlo, pero Midoriya se dio cuenta de todos modos. El chico estaba sentado en el suelo, apoyado en una rodilla. Todo su cuerpo palpitaba. El brazo que había usado en el golpe contra Wolfram temblaba sin parar, la sangre en su frente empezaba a secarse. Joven Midoriya, llamó Olmig, mirándole. ¿Puedes ponerte de pie? Midoriya intentó responder que sí, pero al mover la pierna, un dolor agudo le recorrió el cuerpo.
Uraraka se arrodilló inmediatamente a su lado. Deku-kun, no te fuerces. Estoy bien, intentó decirlo, pero su propia voz falló. Bakugo miraba desde lejos, con los brazos cruzados y una expresión de irritación en el rostro. Pareces una muñeca tirada a la basura. Bakugo. Regañó Yida. ¿Me equivoco? Todoroki miró a Midoriya durante unos segundos. No se equivoca. Incluso tú, Todoroki. Murmuró Midoriya débilmente. El pequeño momento de silencio que siguió fue interrumpido por un sonido lejano. Un estallido. Luego otro. Como pequeñas explosiones que se elevan por el aire. Todoroki frunció el ceño. Viene desde abajo. Melissa se apartó un poco de su padre, aún sujetando su manga. En el cielo oscuro, una punta verde se elevó rápidamente hacia la cima de la torre. Pasó disparada hacia el cielo, con explosiones verdes ocurriendo mientras cambiaba de dirección en lo alto antes de descender hacia el helipuerto como una estrella fugaz. Ryo cayó y aterrizó de rodillas en pose de superhéroe, una mano tocando el suelo para estabilizarse. El impacto agrietó el hormigón a su alrededor, pero no con mucha fuerza. Parecía que había intentado contener sus propias fuerzas hasta el último segundo. Melissa fue la primera en moverse en cuanto lo vio. Rito-kun. Ryo levantó lentamente la cara. Melissa. Se detuvo frente a él, con los ojos húmedos mientras lo examinaba de arriba a abajo. ¿Estás vivo?, dijo, casi sin voz. Ryo parpadeó varias veces. Creo que sí. Melissa apretó las manos, su expresión mezclando alivio y enfado. ¿Crees que? Ryo intentó ponerse de pie correctamente. Estoy bien. No, no lo eres. Respondió ella de inmediato. Desapareciste luchando contra esos extraños robots, luego toda la isla quedó a oscuras por pulsos electromagnéticos, después apareció un enorme pilar verde en el cielo, y ahora apareces con cara de haber caído en un horno. Ryo guardó silencio unos segundos. Eso fue más o menos lo que pasó. Melissa abrió mucho los ojos. Eso no se suponía que fuera una confirmación. Algunos del grupo soltaron risas débiles, más por alivio que por la broma. Dash, sentado en el suelo, levantó la mano con dificultad. Oye, Takeda, Ryo le miró. Dash intentó sonreír. Me encargué de los demás. Ryo miró a su amigo un segundo, notando su estado. El cuerpo demasiado delgado. La piel pálida. La voz débil. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Ryo. Sabía que lo harías. Dash le devolvió la sonrisa, pero entonces su estómago rugió fuerte. Pero ahora necesito que una hamburguesa me cuide. Pong rió suavemente, acercándose al rubio. O por mí. Ryo finalmente miró a su alrededor y notó el estado general del grupo. Algunos heridos. Unos cuantos exhaustos. Pero todos los vivos. Entonces su mirada se detuvo en Midoriya. Su sonrisa desapareció. Midoriya intentó enderezarse. Takeda-kun, tú también eres. Ryo se acercó a él antes de que pudiera terminar. Melissa intentó seguirle, pero se detuvo al ver la expresión seria en su rostro. Ryo se arrodilló frente a Midoriya. ¿Estás? Midoriya se rió incómodo. Iba a usar palabras menos directas, no te muevas. Ryo estiró las manos hacia él. Melissa abrió mucho los ojos. Espera, ¿vas a? Voy a probar a usar eso. Pero lo necesita. La respuesta era sencilla. Melissa apretó los labios, pero no intentó detenerlo. Ryo puso una mano en el hombro de Midoriya y la otra cerca del brazo herido. El aura verde empezó a acumularse en sus palmas mientras Midoriya sentía un extraño calor recorrer su cuerpo. ¿Qué? Quédate callado, dijo Ryo, cerrando los ojos. Necesito concentrarme. Su respiración se volvió más lenta. El aura verde que rodeaba a Midoriya empezó a retorcerse y a entrar suavemente en su cuerpo. Los cortes en su piel empezaban a cerrarse. Su brazo dejó de temblar. Las marcas de impacto desaparecen poco a poco. Midoriya abrió mucho los ojos. El dolor desapareció. No solo disminuyó. Desapareció. Abrió y cerró la mano. Y... sentir, Ryo apartó las manos y exhaló con fuerza. Al mismo tiempo, casi cae hacia adelante. Melissa le agarró del hombro. Rito-kun. Ryo apoyó una mano en el suelo, respirando con dificultad. Muy bien. Deja de decir eso cuando claramente no lo eres. Respondió Melissa, asustada. Midoriya miró su propio cuerpo, incapaz de entender. Mi dolor desapareció, completamente. Uraraka se acercó, sorprendida. Deku-kun, tus heridas, y Ida se ajustó las gafas, sorprendido. ¿Eso era sanador?
¿Acaba Takeda de curar a mi gorilla? Kaminari abrió la boca. Espera, ¿desde cuándo puede Takeda curar a la gente? Hiro miró a Ryo, aún sorprendido. Eso es, bastante diferente de lo que hemos visto de él hasta ahora. Mi gorilla se levantó lentamente. Miró sus propias manos, luego sus brazos, después sus piernas. No sé cómo explicarlo, dijo, confundido. Pero siento que tengo más energía de lo normal por alguna razón. Ryo soltó una risa débil, aún apoyado en el suelo. Genial. Aprovecha bien. Melissa le miró, emocionada y preocupada a la vez. ¿Lo has conseguido?, murmuró. Curaste a una persona real. Ryo miró sus propias manos un segundo. También había sorpresa en su rostro. Pero no duró mucho. El cansancio le golpeó de nuevo con fuerza y tuvo que estabilizarse para no caer. Sí, dijo, con voz baja. Pero tiene un precio alto. Mi gorilla se agachó frente a él, preocupado. Takeda-kun, gracias. Pero no deberías haber hecho eso en tu estado. Ryo alzó la mirada hacia él. Hablas mucho por alguien que habría hecho lo mismo si hubiera tenido la oportunidad. Mi gorilla no tenía respuesta. A su lado, All Might observaba en silencio. Su sonrisa era ahora más pequeña, más seria. Había orgullo en su mirada, pero también cierta curiosidad por la nueva habilidad de Ryo. Melissa, en cambio, simplemente sujetó el hombro de Ryo con más firmeza. Vas a descansar después de esto. Todavía puedo tú. Necesito. A descansar, repitió, con más firmeza. Entiendo. Ryo la miró durante unos segundos. ¿Por qué todo el mundo es tan mandona conmigo? ¿Por qué no escuchas? Mi gorilla se rió. Algunos otros de la clase también acabaron riéndose de la conversación. Durante unos segundos, la cima destruida de la Tower finalmente pareció respirar. Incluso con el helipuerto agrietado, con humo elevándose de los escombros y el viento atravesando las partes abiertas de la estructura, había una pequeña sensación de alivio. Entonces algo se movió entre los escombros más lejanos. Una mano salió primero. Luego otro. Ignel salió de dentro de un montón de metal aplastado y hormigón roto, sacudiéndose los escombros de la cabeza como si acabara de salir arrastrándose de debajo de una avalancha. Parte de su cuerpo seguía en forma de fuego, pero poco a poco volvió a la forma humana, con pequeñas llamas danzando sobre sus hombros y brazos. Se llevó una mano a la cabeza. ¡Ay, mi cabeza!, miró a su alrededor, observando el helipuerto destruido antes de soltar un largo suspiro. ¡Qué noche más loca!, empezó a contar con los dedos. Un ataque terrorista, robots asesinos, un villano digno de un jefe final, la torre casi cayendo, niños luchando como adultos, frunció el ceño, mirando al cielo. ¿Qué más viene ahora? ¿Una segunda fase? Y su respuesta llegó de inmediato. Una explosión iluminó la ciudad abajo. El sonido llegó a la cima de la torre unos segundos después, profundo y pesado, como si algo enorme hubiera arrasado parte de la isla. Todos giraron en la misma dirección. Ignel se quedó quieto un momento. Retiro la pregunta. Ryo levantó la cabeza con dificultad. Mi gorilla, ahora de pie y sin dolor, corrió hacia el borde roto del helipuerto junto a Todoroki, Bakugo e Ida. Melissa ayudó a Ryo a levantarse lentamente, aunque él aún parecía a un paso de desplomarse de nuevo. Abajo, la ciudad estaba siendo tomada por un movimiento extraño. Metal. Mucho metal. Las farolas se doblaron y arrancaron del suelo. Los coches se deslizaban por las calles como juguetes tirados por una fuerza invisible. Robots de seguridad desactivados fueron levantados y arrastrados por el aire. Señales, vallas, puertas, pequeños puentes y estructuras exteriores de los edificios empezaron a deformarse, todos siendo arrastrados hacia un único punto en el centro de la ciudad. Como casi todo en Island tenía algún tipo de estructura metálica, el efecto fue devastador. Los laterales de algunos edificios se retorcían. Las estructuras internas fueron siendo arrancadas gradualmente, provocando que las fachadas se agrietaran y que piezas no metálicas cayeran en las calles. El cristal se rompió. El hormigón se partió. Las tuberías fueron arrancadas como vetas desde dentro de las paredes. Y en medio de todo, los civiles huyeron en pánico. La gente tropezaba unas con otras mientras intentaba huir de las calles invadidas por escombros. Científicos, familias, turistas, empleados de la Expo. Algunos llevaban niños en brazos. Otros intentaron alejar a personas mayores de las zonas donde los edificios empezaban a ceder. No, susurró Melissa, horrorizada. Un enorme trozo de fachada se desprendió de un edificio y cayó en picado hacia un grupo de civiles atrapados. Antes de tocar el suelo, una sombra gigante cubrió la calle.
La Madre Ultimate apareció en medio de la avenida, ya de más de 15 metros de altura y aún creciendo. Sus pies se hundieron en el asfalto mientras se colocaba entre los civiles y los escombros. Levantó ambos brazos y recibió el impacto en su espalda y hombros, apretando los dientes mientras protegía a la gente abajo. ¡Corre!, gritó. ¡Fuera de aquí ahora! Los civiles obedecieron de inmediato, corriendo bajo la protección creada por su cuerpo. Incluso con fragmentos que le golpearon los brazos y los hombros, la Madre Última no retrocedió. Más adelante, Gojira cruzó una calle ancha, usando su enorme cuerpo para bloquear coches y farolas que se arrastraban por el aire. Agarró una estructura metálica que giraba y la aplastó contra el suelo antes de que pudiera chocar contra un grupo de personas. Perseo también estuvo en acción. Su Pegaso blanco cortaba el cielo bajo entre los edificios, esquivando piezas de metal que silbaban. Cabalgando detrás de él, Anan se aferraba con fuerza con una mano, mientras la otra señalaba hacia abajo. ¡Ay!, gritó. En la esquina. Perseo tiró de las riendas, y el Pegaso se lanzó rápidamente. Un grupo de civiles quedó atrapado cerca de un pasillo medio destruido. Una enorme viga metálica era arrastrada hacia la masa central, pero en el camino barrería a todos ellos. Anan saltó del Pegasus antes incluso de que aterrizara del todo. Apuntó con sus dedos sellados hacia Laz y liberó su Kirk con un control preciso. Las puntas de sus dedos abrieron una pequeña zona oscura de atracción, succionando parte de la estructura metálica y reduciendo su masa hasta que Perseo pudo cortarla con su espada de un solo golpe limpio. «Sigue corriendo», ordenó Anan a los civiles. «No mires atrás». En otra calle, Kalgir la aceleró con las ruedas traseras, apartando a dos civiles del camino de una farola que caía justo detrás de ellos. «Vamos, vamos, vamos», gritó. «Muévete, muévete». Cerca, otros héroes invitados usaron todo lo que tenían para contener el caos. Algunos levantaron barreras. Otros transportaban civiles. Los héroes de apoyo guiaban a las multitudes hacia zonas abiertas, alejándose de edificios inestables. Toda la ciudad se había convertido en una zona de rescate. Pero todo el metal seguía siendo arrastrado hacia el mismo punto. En el centro de la ciudad, la masa creció. Una gigantesca esfera de metal rojo oscuro, retorcida y viva, flotaba a unos metros del suelo. Cada pieza de metal arrancada de la isla fue atraída hacia ella como si hubiera sido capturada por su propio campo gravitatorio. Dentro de la esfera, Wolfram respiraba con dificultad, pero su sonrisa solo se ensanchaba. Las venas verdes aún brillaban bajo su piel enrojecida. El amplificador en su cabeza crujió como si estuviera al límite, pero siguió funcionando. Más, gruñó. Más, más, más. La esfera se abrió. Primero, como una boca. Luego, como un capullo. De ella, comenzaron a formarse dos brazos gigantes. De la masa metálica emergieron anchos hombros. Un cofre colosal se alzaba sobre la ciudad, hecho de vigas, placas y capas de acero fusionadas en una estructura monstruosa. El torso estaba conectado directamente al suelo. Las calles, cimientos y estructuras circundantes servían de base para esa absurda criatura, anclándola al suelo mientras seguía creciendo. 100 metros. 200. 300. El coloso metálico se alzaba sobre los edificios cercanos, su sombra cubriendo varias manzanas. Su rostro empezó a tomar forma en la parte superior, con placas que se cerraban como mandíbulas y ojos huecos iluminados por un intenso resplandor verde. Perseo, aún montado en Pegasus, levantó las riendas en el aire. Anan, detrás de él, se quedó en silencio un segundo al ver la escala de la cosa. «Eso», murmuró. «Eso es grande». Perseo apretó con fuerza su espada. «Muy grande». Anan miró la masa de metal, luego a los civiles que aún corrían abajo. «Tenemos que sacar a todos de aquí antes de que esa cosa decida moverse». Wolfram estaba atrapado en el corazón de esa criatura metálica, conectado a cada pieza, cada haz, cada fragmento reforzado por su segundo Kirk. Ahora, su voz resonó por toda la ciudad, distorsionada por el metal. «Ahora ya no necesito huir más». El coloso se elevó más alto, y rugió. ¡Grao! El rugido arrasó la ciudad como una explosión sónica. El aire tembló. Las ventanas que aún estaban intactas se rompieron en secuencia. Los coches abandonados saltaban unos centímetros del suelo, las alarmas empezaron a sonar por todas partes e incluso el mar alrededor de la isla primero parecía responder con olas irregulares. Entonces explotó el terreno de la ciudad.
Miles de pilares metálicos irrumpen bajo el asfalto como tentáculos, arrasando calles, aceras, plazas y estructuras subterráneas. No se alzaban en línea recta. Se retorcían, curvaban y se extendían como raíces caóticas por toda la ciudad. Algunos atravesaron edificios de un lado a otro. Otros se alzaron como lanzas gigantes y cayeron sobre avenidas enteras, aplastando todo a su alrededor. Los héroes de la ciudad se vieron obligados a actuar en ese mismo instante. Madre Ultimate agarró con cuidado a todo un grupo de civiles, levantándolos contra su pecho antes de saltar hacia atrás. Sus enormes pies se hundieron en el asfalto al aterrizar en una calle más ancha, dejando a la gente en el suelo con la mayor delicadeza que alguien de 40 metros de altura podría tener. «Seguid corriendo», ordenó. «No pares». Pero los pilares vinieron tras ella. 3 de ellos la golpearon de vuelta en secuencia, haciéndola gruñir y dar un paso tambaleante. Otro golpeó su hombro, luego 2 más se enroscaron en su brazo, intentando apartarla. Madre Ultimate apretó los dientes y destrozó el metal con fuerza bruta, pero un último pilar emergió de abajo, demasiado rápido. Le dio en el clavo. El impacto resonó por toda la avenida. Madre Ultimate perdió el equilibrio y cayó de lado, aplastando parte del asfalto a su alrededor, pero aún así levantó un brazo en el último segundo para evitar que los civiles cercanos fueran alcanzados por los escombros levantados por su caída. Más adelante, una calle entera estaba a punto de ser arrasada por una marea de metal. Postes, coches, señales y vigas se unían, tirados por docenas de tentáculos que atravesaban todo a su paso. La gente en medio de la avenida se quedó paralizada al ver que avanzaba ese muro. Entonces Gojira se puso delante de él. El héroe Kaiju plantó los pies en el suelo y extendió los brazos, usando su propio cuerpo como un muro viviente. «Todos detrás de mí», rugió, su voz profunda resonando por toda la calle. «Ahora». La masa metálica chocó violentamente contra él. El impacto empujó sus pies hacia atrás, abriendo 2 zanjas profundas en el asfalto, pero no cayó. Godzilla agarró uno de los pilares con ambas manos y lo partió por la mitad, luego bajó el hombro para recibir otro golpe que podría haber alcanzado a decenas de personas. «Dije que corran», gritó, mirando de reojo a los civiles paralizados. «Mi espalda es grande, pero no es un aparcamiento». Eso finalmente hizo que algunas personas reaccionaran. Corrieron hacia las calles laterales mientras Godzilla seguía conteniendo la marea, recibiendo impacto tras impacto, con los dientes apretados y la mirada fija en el coloso a lo lejos. Desde lo alto de la E-Tower, la clase observaba todo en silencio. La distancia hacía la escena aún más absurda. Desde allí arriba, podían ver las calles abriéndose como grietas vivas, los pilares metálicos extendiéndose por la ciudad y a los héroes intentando contener una destrucción que crecía con cada segundo que pasaba. Kaminari se puso pálido. Esto es demasiado grande. David miró al monstruo metálico con expresión devastada, especialmente porque todo lo que veía era una consecuencia horrible de sus propias decisiones. «Esto no debería ser posible», murmuró. Incluso con el amplificador, su cuerpo debería colapsar antes de controlar tanta masa. All Might dio un paso adelante. «Entonces tenemos que parar esto antes de que destruya toda la isla». Intentó avanzar, pero su cuerpo finalmente exigió su precio. Una tos áspera escapó de su garganta. All Might se llevó una mano a la boca y se arrodilló junto a David, su cuerpo temblando violentamente. «All Might». Mi gorilla corrió hacia él. «Estoy bien», All Might forzó una sonrisa, pero su voz salió más débil que antes. «Solo estoy muy cansado». Mi gorilla se quedó paralizado un segundo, viendo el símbolo que siempre había admirado intentando mantenerse en pie incluso después de todo. Ryo apretó los puños. Entonces Melissa le agarró del brazo con ambas manos. «No». Ryo la miró. «Melissa, hay gente ahí abajo». «Lo sé». Su voz temblaba, pero su mano no la soltó. «Pero si entras en ese estado, te desmayarás antes incluso de llegar a él». «Puedo con ello, casi te desmayas curando a mi gorilla», respondió ella, más alto. «No estás en condiciones de enfrentarte a eso ahora mismo, ¿lo entiendes?» Ryo abrió la boca para discutir, pero Uraraka también se acercó. «Takeda, tiene razón». Iida se ajustó las gafas, firme. «Necesitas recuperar energías. Entrar en combate sin las condiciones adecuadas solo aumentaría el riesgo para todos». Kirishima sentó cuidadosamente a Arashi y se volvió hacia Ryo. «Tío, sé que quieres irte. Todo el mundo lo sabe. Pero si incluso tú caes, entonces perdemos una de nuestras mayores fortalezas». Ryo los miró a todos.
Durante unos segundos, parecía que iba a insistir. Su mandíbula se tensó, sus ojos volvieron a la ciudad abajo, a los tentáculos que destruían las calles. Cerró los ojos. Maldita sea. Melissa le sujetó el brazo con más fuerza. Ryo exhaló lentamente y se apartó. Vale. Pero me voy en cuanto me recupere lo suficiente, ¿entendido? Ahora, el plan es este, los detalles del plan fueron rápidos, directos, sin lugar a la duda. Ryo se sentó en el suelo agrietado en posición de meditación, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas. Melissa se mantuvo lo suficientemente cerca para observarle, pero no lo bastante como para estorbar. Pequeñas chispas verdes aparecieron y desaparecieron alrededor de su cuerpo mientras cortes más pequeños se cerraban lentamente. Su respiración seguía siendo pesada, pero empezaba a caer en un ritmo controlado. Dentro de su mente, las piezas blancas empezaron a flotar de nuevo. La clase se dividió en dos grupos antes de empezar a moverse. El grupo que tomaría el ascensor fue primero, llevando a los más heridos y a quienes podían ayudar mejor en la evacuación. En el borde de la torre, Ignel extendió ambas manos. Muy bien, chicos. Transporte aéreo brasileño. Queja solo tras aterrizar. Mi gorilla le sujetó una de las manos. Todoroki sostuvo el otro. ¿Puedes llevarnos a los dos? Preguntó Todoroki. Ignel sonrió. Compañero, he llevado barbacoa para 40 personas en Nochevieja. 2 adolescentes no son nada. Mi gorilla parpadeó. Eso es, una comparación extraña. Pero inspira confianza, ¿verdad? Ignel se lanzó desde la torre con los dos, llamas estallando de su espalda y pies mientras descendían hacia la ciudad. Bakugo no esperó a nadie. TCH. No necesito que me lleven. Pongi fue el último en prepararse. Sus cuernos guiados se posicionaban bajo sus pies como pequeñas plataformas, manteniéndola suspendida en el aire. Sujetó a Dash por los brazos, el rubio colgando de ella con la poca fuerza que le quedaba. Dash bajó la mirada. Muy abajo. Su cara se puso blanca. Pongi, HM. Esto es realmente alto. Lo sé. ¿Cómo? Muy, realmente alta. Pongi sonrió dulcemente. No te preocupes. Te cubro. Creo en ti, pero mis piernas no creen en nadie. Ella rió suavemente y comenzó a descender con cuidado, los cuernos manteniendo a ambos estables. No te preocupes. En cuanto bajemos, te llevaré a algún restaurante para llenar esa barricita vacía que tienes. Una tenue luz apareció en los ojos de Dash, y sus brazos la sujetaron con más fuerza. Eres oficialmente mi persona favorita en la isla. Pongi se sonrojó un poco, pero siguió sonriendo mientras descendía por el lateral de Light Tower. En la cima, Ryo permaneció quieto, intentando ignorar el sonido lejano de la destrucción abajo. Sus manos temblaban sobre las rodillas, pero su respiración seguía siendo constante. Melissa se arrodilló cerca de él. ¿Estás seguro de que llegarás a tiempo? Ryo no abrió los ojos. Sí. Abajo, el coloso metálico soltó otro rugido y la ciudad volvió a temblar. Ryo presionó suavemente los dedos contra sus rodillas. Solo necesito unos minutos. Comentario 16. Votar 2 restantes. Capítulo 66. Incidente de la isla primero, parte 10. Abajo, la ciudad seguía siendo destrozada desde dentro hacia afuera. Los pilares metálicos no paraban. Emergían del asfalto, de los muros, de los cimientos de los edificios e incluso de farolas arrancadas, extendiéndose como raíces interminables. Cada vez que los héroes destruían uno, parecía que nacían 3 más en su lugar. La Madre Suprema volvió a estar de pie, aunque inestable. Una marca roja cruzaba parte de su rostro, resultado del impacto que la había derribado minutos antes. Aún así, siguió usando su enorme cuerpo como barrera para los civiles. ¡Atrás!, gritó, sujetando 2 pilares con sus enormes manos. He dicho que te retires. Los metales intentaron envolverse alrededor de sus brazos. Las rompió con fuerza bruta, pero otra vino desde abajo, golpeándole la pierna y casi haciéndola caer de nuevo. Gojira rugió en otra calle, clavando los pies en el suelo mientras contenía una marea de metal con ambos brazos. Un pilar le golpeó en el hombro. Otro golpeó su pecho. El héroe Kaiju retrocedió medio paso, pero se mantuvo firme, protegiendo toda la avenida detrás de él. Kaujir la aceleraba por las calles laterales, apartando a los civiles cada vez que una estructura se derrumbaba demasiado cerca. Vamos, vamos, vamos. No mires atrás. Pero había demasiada gente. Demasiado metal. Y la destrucción no disminuía. Entonces, un sonido pesado vino de una de las avenidas cercanas.
Varios robots grandes aparecieron en el cielo entre los edificios, descendiendo en formación. Armaduras gruesas en tonos oscuros y detalles claros cubrían sus cuerpos, mientras chorros de energía brillaban en sus pies y espaldas, manteniéndolos firmemente suspendidos en el aire. Cruzaron las calles por encima del caos y comenzaron a actuar de inmediato. Uno de ellos se lanzó en picado y se detuvo en el aire entre un grupo de civiles y una lluvia de escombros, abriendo un amplio escudo en su brazo para bloquear el impacto. Otro descendió rápidamente a un balcón medio destruido, agarró a 2 personas en brazos y se levantó de nuevo con los propulsores rugiendo. 3 más flotaban sobre una avenida y formaban una barrera aérea, interceptando pilares metálicos antes de que pudieran alcanzar a la multitud que huía. Al lado de una calle, Mira Calduello sostenía una tableta casi más grande que su propio torso. Su bata blanca ondeaba al viento, y sus gafas redondas se deslizaban por su nariz mientras sus dedos cubiertos de mangas se movían rápidamente por la pantalla. Paladín 3, proteged la ruta occidental. Paladín 7, evacua a los heridos de la terraza. Paladín 12, no pises el coche, hay alguien dentro. El robot que estaba a punto de descender sobre el vehículo corrigió inmediatamente su ruta y se quedó suspendido a unos metros sobre él. Mira soltó un suspiro asustado. Buen chico, Mira volvió a la tableta, aún más nerviosa. Señor 12, formación de escudos. Proteged primero a los civiles. No ataques al coloso todavía, te convertirás en chatarra antes de acercarte. Los paladines obedecieron. Arriba, Igne descendió con Midoriya y Todoroki, aterrizando en una calle parcialmente destruida. Bakugo llegó poco después con explosiones cortas, bajando con una mueca de irritación. ¿Qué coño son estos robots ahora?, gritó Bakugo, ya levantando las manos. Midoriya también se tensó al ver las máquinas. Esperar, uno de los paladines pasó volando junto a ellos llevando en brazos a 2 niños y a una anciana. Otro descendió en línea recta, levantó su escudo por encima de la cabeza y bloqueó un pilar que giraba por el aire. Todoroki bajó la mano que ya estaba formando llamas. No están atacando. Midoriya respiró aliviado. Son diferentes de los centinelas. Bakugo chasqueó la lengua. Mientras no se interpongan en mi camino. Un paladín pasó volando a su lado, ignorándole por completo. Bakugo entrecerró los ojos. Te hablo a ti, lata ambulante. Midoriya miró hacia la avenida llena de civiles. No tenemos tiempo. Tenemos que encargarnos de los pilares antes de que destruyan más parte de la ciudad. Todoroki asintió y lanzó un muro de hielo para desviar un conjunto de pilares que venían de un lado. Yo cubriré este lado. Yo me encargaré de los que se acerquen demasiado. Respondió Midoriya, activando Full Cowling. Igne sonrió, su cuerpo encendiéndose por completo. Bakugo pasó volando junto a ellos. Basta de hablar. Hizo explotar una columna que se dirigía hacia un grupo de civiles, enviando fragmentos metálicos volando hacia un lado. Corred, extras. Los civiles huyeron sin quejarse. Más arriba, Pombi descendió por el lateral de la torre y, usando sus cuernos como plateras. Dash colgaba de sus brazos, sujetándola con tanta fuerza que casi la aplastaba. Pombi, ¿sí? Estoy intentando ser muy valiente ahora mismo. Lo estás haciendo muy bien. Te miro a la cara porque si miro hacia abajo, muero. Pombi rió suavemente. No morirás conmigo aquí. Mi estómago no está de acuerdo. Aterrizó en una calle más alejada, donde el daño era menor, pero aún visible. Pombi miró a su alrededor con urgencia. Entonces vio un pequeño restaurante de ramen que seguía abierto, o al menos parcialmente abierto. La puerta estaba torcida, una de las ventanas estaba entreabierta y el dueño estaba dentro intentando pegar partes del mostrador y el cartel, claramente más preocupado por la tienda que por el fin del mundo a unas calles de distancia. Pombi arrastró a Dash casi sin pensarlo. Comida. Suplicó, angustiada. Por favor, necesita comer. El dueño se volvió hacia ellos con una expresión cansada e irritada. ¿No ves el estado de este lugar? El restaurante está cerrado. Dash levantó un dedo débil. Pero yo, Dash, silencio, dijo Ponji. Déjame encargarme de esto, el dueño volvió a trastear con la cinta. Vuelve más tarde, si este sitio sigue existiendo después de este lío. Ponji se quedó quieto. Muy quieto. El propietario se dio cuenta del cambio demasiado tarde. Cuando giró la cara, 6 puntas afiladas estaban muy cerca. 4 cuernos flotando a su alrededor y 2 más recién regenerados en la cabeza de Ponji. Su voz salió baja, fría y extrañamente calmada. Esto es una emergencia.
El dueño tragó saliva. Necesita comida. Pero no me repetiré. Dash miró a Pony con los ojos muy abiertos. No imaginaba que pudiera ser tan aterradora. El dueño se puso pálido. Oh, por supuesto. Ramen. Sí. El ramen es genial en emergencias. Corrió hacia la cocina, tropezando con sus propios pies. Pony recordó lentamente los cuernos flotantes y ayudó a Dash a sentarse en una de las sillas cerca del mostrador. ¡Ay! ¿Vas a comer? Dash la miró, aún medio asustado, medio asombrado. Gracias, señora. Mi gorilla, Todoroki, Bakugo e Ignel avanzaron por las calles destruidas hacia el coloso metálico. El suelo temblaba con cada movimiento de Wolfram. Los pilares seguían explotando del asfalto como tentáculos, atravesando calles enteras y arrastrando todo lo metálico hacia el gigantesco cuerpo en el centro de la ciudad. Cuanto más se acercaban, más fuerte se volvía la fuerza de atracción. Un coche volcado comenzó a deslizarse violentamente por la calle, siendo arrastrado hacia el centro. Mi gorilla se adelantó. Saltó, giró el cuerpo en el aire y golpeó el vehículo con una patada controlada, desviando su trayectoria lejos de un grupo de civiles que corrían por la acera. «Seguid corriendo», gritó. «Dirígete a la zona segura». Todoroki vino justo detrás de él, apoyando la mano en el suelo. Un muro de hielo se alzaba en medio de la avenida, bloqueando varios pilares que avanzaban desde los laterales. El impacto agrietó parte de la barrera, pero aguantó el tiempo suficiente para que un paladín pudiera sobrevolar y cargar a 3 personas atrapadas en el segundo piso de una tienda dañada. Bakugo voló sobre ellos con explosiones en las manos, destruyendo 2 pilares que casi golpearon a un héroe herido más adelante. El hombre, vestido con un uniforme azul y plateado, yacía en el suelo con una pierna atrapada bajo una placa metálica. Extra!, gritó Bakugo, aterrizando violentamente a su lado. «Vas a quedarte ahí tumbado esperando a convertirte en chatarra». El héroe intentó responder, pero otro pilar se acercó a él. Bakugo giró el cuerpo y partió el pilar por la mitad antes de que se acercara. Mi gorilla llegó al héroe herido y levantó cuidadosamente el plato. «¿Puedes moverte?» «Mi pierna», respondió el héroe, haciendo una mueca. «Creo que está roto». «Ignel-san», llamó Midoriya. El brasileño llegó en forma de fuego, dejando un rastro naranja en el aire. «Déjamelo a mí». Ignel volvió parcialmente a su forma humana, sostuvo con cuidado al héroe herido y lo levantó sin quemarlo. Se fue volando con él y lo entregó a un señor 12 que flotaba cerca, recibiendo civiles y heridos uno tras otro. Mientras tanto, Bakugo miró a Midoriya con irritación. «Estás perdiendo el tiempo con cada persona que se interpone en nuestro camino». Midoriya se volvió hacia él, serio. «Si pasamos de largo a alguien que necesita ayuda y lo ignoramos, entonces no avanzamos como héroes». Bakugo chasqueó la lengua. «Lo sé, maldita sea». Hizo explotar otro pilar que venía por detrás de Midoriya antes de seguir corriendo. «Solo te digo que lo hagas más rápido». Todoroki pasó a su lado, congelando una secuencia de tentáculos metálicos que intentaban cruzar una intersección. «Discute mientras corres». Ignel regresó al grupo en ese mismo instante, volando junto a Todoroki. «El chico del hielo tiene razón. Todavía tenemos a un Godzilla recibiendo una paliza más adelante». Delante de ellos, Gojira seguía conteniendo la marea metálica que intentaba invadir toda una avenida. El héroe Kaiju tenía los pies hundidos en el asfalto, los brazos temblando mientras recibía impacto tras impacto. Bakugo voló primero. «Quítate del medio, lagarto». Godzilla giró la cara, ofendido. «El lagarto es tu». Bakugo hizo explotar uno de los pilares que presionaban contra su hombro, haciendo que la estructura se hiciera añicos. Mi gorilla salió del suelo, saltó entre 2 vagones que eran arrastrados y conectó un smash a otro tentáculo metálico, desviándolo hacia arriba. Todoroki creó una rampa de hielo a lo largo de la avenida. «Mi gorilla, usa esto». «Entendido». Mi gorilla subió la rampa, ganó altura y usó el impulso para dar una patada de caída que destruyó 3 pilares más pequeños que intentaban alcanzar a los civiles. Ignel abrió los brazos en el aire. «Muy bien, grandullón. Respira hondo». Gojira entrecerró los ojos. «¿Por qué?». Ignel juntó las manos y lanzó una telaraña cruzada de fuego a lo largo de la base de la marea metálica. El calor hizo que varios pilares se pusieran rojos y maleables. Godzilla aprovechó el momento, agarró toda la masa con ambas manos y tiró con fuerza. El metal cedió. «Ahora eso es más parecido». Arrancó una enorme masa de pilares del suelo y la lanzó lejos, abriendo espacio para que los civiles terminaran de evacuar la calle.
Mi gorilla aterrizó en un edificio a su lado. ¿Está bien, señor? Godzilla respiraba con dificultad, mirando sus propios brazos marcados. He luchado contra cosas peores. Simplemente no hoy. Ignel voló por encima y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar arriba. Esa frase estuvo bien. Lo estoy robando. Antes de que pudieran continuar, otro temblor recorrió la ciudad. El coloso movió uno de sus brazos, y una gigantesca masa de metal levantó el enorme brazo metálico y lo balanceó horizontalmente por la ciudad, como si barriera polvo de una mesa. La diferencia era que el polvo eran edificios, calles y personas. La mano colosal arrancó fachadas enteras a su paso. Partes de edificios fueron destruidas y arrojadas a lo lejos. Vigas, ventanas, coches, carteles, trozos de hormigón y estructuras enteras volaron por la avenida como una tormenta sólida. Mi gorilla abrió mucho los ojos. Todoroki tocó el suelo inmediatamente con la mano. Espera. Un muro de hielo se alzaba frente a ellos, pero no como un muro recto. Se dividió en varias capas anguladas, formando rampas y plataformas para desviar parte de los escombros en lugar de intentar contenerlo todo a la vez. Los primeros bloques golpearon el hielo y se deslizaron hacia los lados. Otros lo pasaron por alto. Bakugo crujió las manos. Por fin algo lo bastante grande como para que merezca la pena hacer explotar. Disparó al aire con violentas explosiones, interceptando una enorme placa metálica antes de que pudiera impactar en Gojira y en los civiles que aún huían calle abajo. Obús. Empezó a girar. Impacto. La explosión abrió un agujero en el centro de la enorme placa y dispersó los fragmentos en diferentes direcciones. Algunos trozos más pequeños aún caían, pero Todoroki los atrapó en hielo antes de que tocaran el suelo. Ignel volaba justo por encima de ellos, su cuerpo envuelto en fuego. Estiró los brazos y lanzó 2 líneas de fuego concentradas, una a cada lado de la avenida. Las llamas cortaron y derritieron puntos específicos de los escombros, abriendo pasillos estrechos a través de la tormenta de hormigón y metal. Niño verde. Ve por el medio. Entendido. Mi gorilla se lanzó hacia adelante. Full Cowling brillaba a su alrededor mientras saltaba de un pedazo de escombro suspendido a otro. Un bloque de hormigón giraba bajo sus pies. Pisó el pie, empujó su cuerpo hacia adelante y saltó hacia un haz que volaba en dirección contraria. El haz giraba demasiado rápido. Mi gorilla casi perdió el equilibrio, pero dobló las rodillas, usó su cuerpo como un resorte y se lanzó hacia adelante. Otro edificio se acercó a él. No es una pieza pequeña. Un edificio entero parcialmente arrancado, inclinado, con varios pisos aún conectados entre sí, descendiendo como una torre caída. Mi gorilla atravesó directamente una ventana rota del edificio en caída y aterrizó en un pasillo inclinado. El edificio se estaba cayendo de lado, así que las paredes se habían convertido en el suelo y el suelo en una pared. Escritorios, sillas, lámparas y fragmentos de cristal se deslizaron con él mientras todo se desplomaba. De todos modos, corrió por el pasillo torcido. Una estantería se deslizó hacia él. Mi gorilla bajó el cuerpo y pasó por debajo. El techo se agrietó sobre él. Toda la estructura crujió mientras el edificio giraba en el aire, acercándose cada vez más al suelo. Saltó por encima de un escritorio corredero, usó el lateral de una pared como apoyo y irrumpió por otra ventana rota en el lado opuesto. En cuanto salió del edificio, la estructura chocó contra una avenida detrás de él, levantando una explosión de polvo. Mi gorilla empezó a caer. Te tengo. Ignel apareció desde abajo, con una de sus manos en forma humana, agarró la muñeca de mi gorilla y lo tiró hacia arriba antes de que el chico perdiera altura. Normalmente corres entre edificios que se caen así, ¿o fue improvisación? Mi gorilla respiró hondo, aún alterado. Improvisación. Buena improvisación. Una locura, pero buena. Ignel lo lanzó hacia arriba, hacia los tejados. Mi gorilla giró por el aire y aterrizó en lo alto de un edificio más pequeño, aprovechando el impulso para seguir corriendo. Abajo, Todoroki estaba creando puentes de hielo entre calles destruidas, permitiendo a los paladines transportar civiles sin tener que esquivar cada pedazo de escombro que caía desde arriba. Un enorme trozo de hormigón cayó sobre una ruta de evacuación, y él levantó una rampa inclinada para desviarlo. Bakugo, ¿verdad? No necesito que me lo digas. Hizo explotar 3 vagones que la fuerza magnética arrastraba, no para destruirlos por completo, sino para desviarlos hacia arriba antes de que pudieran chocar contra un grupo de héroes de rescate. Luego usó otra explosión para lanzarse hacia atrás, escapando de un rayo que giró a solo unos centímetros de su cara. Ese cabrón nos está lanzando una ciudad entera.
Observación muy útil. Respondió Todoroki, congelando una fila de escombros que se dirigía hacia mi gorilla. ¿Quieres que te peguen, mitad y mitad? Ignel voló entre los dos. Me encanta tu energía. Terrible para el trabajo en equipo, genial para el entretenimiento. Un nuevo conjunto de escombros cayó en diagonal, cortando el paso de mi gorilla por los tejados. Eran pedazos de apartamentos, antenas y una escalera entera arrancada de algún edificio cercano. Ignel se lanzó en picado en diagonal y atravesó una masa de metal y hormigón, derritiendo las partes metálicas y debilitando la estructura. Bakugo vino justo detrás y hizo explotar el resto, creando una apertura limpia. Todoroki entonces lanzó hielo desde abajo, formando un puente temporal hacia otro tejado. Mi gorilla corrió sobre ella sin frenar. Gracias. El colosal brazo de Wolfram regresó. Esta vez, la mano gigantesca descendió sobre la avenida como si fuera a aplastar toda la zona por donde avanzaban. La palma metálica golpeó la avenida con un impacto absurdo, partiendo el asfalto, aplastando coches abandonados y levantando una ola de escombros que avanzó por la calle como un muro. Toda la avenida pareció doblarse bajo el golpe antes de ser arrastrada hacia atrás. Mi gorilla abrió mucho los ojos. Todos. No había tiempo. La onda expansiva lo engulló todo. Polvo, hormigón, metal y viento explotaron por la calle en una nube gigantesca. Las fachadas cercanas se agrietaron. Las ventanas se rompieron. El sonido fue tan fuerte que, durante unos segundos, ni siquiera se oyeron los gritos de los civiles. En el centro del coloso, Wolfram abrió su boca metálica y se rió. Su risa resonó por la ciudad distorsionada, amplificada por el monstruoso cuerpo de metal. ¿Lo viste? Rugió su voz. Eso es lo que pasa cuando los insectos intentan alcanzar algo por encima de ellos. El coloso levantó lentamente la mano, dejando tras de sí una vía destruida. Aprende tu lugar. No muy lejos de allí, en una calle lateral parcialmente intacta, mi gorilla abrió los ojos con dificultad. Estaba en el suelo. Todoroki estaba a unos metros de él, arrodillado y aún aturdido. Bakugo había caído sentado contra un poste doblado, gruñendo de rabia mientras intentaba entender qué había pasado. Ignel se acercó a ellos preocupado, las llamas de su cuerpo parpadeando. Ignel miró a su alrededor, preocupado. ¿Estáis vivos? Mi gorilla se llevó una mano a la cabeza. Creo que sí. Todoroki se levantó lentamente, mirando el lugar donde habían estado antes. Nos emocionamos. Bakugo frunció el ceño. Trasladado. ¿Por quién? Fue entonces cuando Ignel se dio cuenta. Un rubio familiar estaba de pie a su lado, inclinado hacia adelante, una mano apoyada en la rodilla y la otra sosteniendo un pequeño bollo de judía entre los dientes. Dash. Masticó despacio, tragó con dificultad y levantó el pulgar. Llegué, con el tiempo. Mi gorilla se quedó sin palabras. Dash. El suelo a su alrededor estaba marcado por huellas incandescentes. Varias líneas quemadas cruzaban la calle en patrones imposibles, yendo y viniendo en todas direcciones. No solo estaba cerca de ellos. Las marcas se extendían por manzanas enteras. Todoroki miró a su alrededor, notando que civiles permanecían a salvo por todos lados. Las personas que antes estaban dispersas por la avenida destruida ahora estaban en calles laterales, detrás de edificios más seguros, algunos aún demasiado confundidos para entender cómo habían llegado allí. Sin embargo, el alivio duró poco tiempo. La ciudad volvió a temblar. Todos levantaron la vista. Wolfram levantaba metal en cantidades masivas. Desde todos los lados de la ciudad, placas, vigas, coches, robots destruidos y piezas enteras de edificios eran arrastrados hacia el cielo. Dos masas comenzaron a formarse sobre el coloso, creciendo rápidamente hasta convertirse en cubos perfectos y gigantescos. Sus sombras cubrían varias manzanas. Wolfram rugió desde dentro del coloso. ¿Quieres salvar a todos? Los cubos seguían creciendo. Veamos cómo salvas toda la isla. Mi gorilla se quedó paralizado un segundo al ver la magnitud. Bakugo apretó los dientes. Ese cabrón. Dash rompió el silencio extendiendo una caja a mi gorilla. Mi gorilla parpadeó. ¿Es eso? Melissa me pidió que lo cogiera en su laboratorio. Dash respiró hondo, aún exhausto. Me perdí 11 veces. Mi gorilla tomó la caja con ambas manos, sin palabras. Dash le señaló. Que valgan la pena los 35 segundos que perdí. Mi gorilla miró a Dash un momento. Luego asintió. Déjamelo a mí. Momentos después, la caja fue abierta. Dentro estaba el Full Gauntlet.
Midoriya se sujetó el equipo al brazo derecho con manos rápidas, su mirada firme a pesar del caos a su alrededor. El soporte se ajustó alrededor de su antebrazo, bloqueando con un sonido mecánico seco. Bakugo crujió las manos. Entonces deja de admirar el guante y corre. Todoroki ya había creado hielo bajo sus pies, preparándose para avanzar. Dash se sentó en la acera, exhausto, aún sujetando el resto del moño. Víctor es desde aquí. Ya has hecho suficiente, dijo Midoriya. Dash sonrió débilmente. Lo sé. Solo quería oírlo. Delante de ellos, Wolfram bajó los brazos del coloso. Los dos cubos gigantescos flotaban sobre la ciudad como meteoritos artificiales. Midoriya, Todoroki, Bakugo e Ignel avanzaron. Los pilares llegaron inmediatamente. Docenas de ellos arrasaron el suelo, intentando detener su avance. Todoroki lanzó capas de hielo sobre el asfalto, bloqueando los primeros pilares en su base. Bakugo pasó por encima de ellos, destruyendo a los que escapaban con explosiones rápidas. Ignel voló en zigzag, abriendo pasillos de fuego entre las masas metálicas, mientras Midoriya corría por el camino creado por los tres. Wolfram notó su acercamiento. Tan persistente. El coloso movió uno de sus brazos y se lanzó el primer cubo gigantesco. Descendía sobre la ciudad como una montaña. Ignel miró a Bakugo. Explosivo, este es nuestro. No me des órdenes. Bakugo se lanzó hacia un lado del cubo, girando a gran velocidad. Ignel tomó el lado opuesto, las llamas comprimiéndose alrededor de su cuerpo mientras giraba como un taladro en llamas. Ambos golpearon lados opuestos al mismo tiempo. Bakugo atravesó una de las caras con una explosión concentrada que abrió grietas en todo el cubo. Ignel perforó el otro, derritiendo el núcleo de la estructura desde dentro. Las dos fuerzas se encontraron en el centro en un destello de naranja y amarillo. Impacto de obuses infierno de Janeiro. El cubo explotó. Metal fundido y fragmentos fueron lanzados en todas direcciones, pero Ignel abrió una cortina de fuego para empujar parte de los escombros hacia arriba, mientras Bakugo destruía los fragmentos más grandes con explosiones adicionales. El segundo cubo cayó inmediatamente después. Mucho más grande. Directo al camino de Midoriya. Todoroki se deslizó delante de él y apoyó la mano en el suelo. Midoriya. Comenzó a formarse una rampa de hielo, elevándose en un ángulo absurdo a lo largo de la avenida destruida. No fue sencillo ni suave. Tenía varias capas de soporte debajo, lo suficientemente gruesas para soportar el impulso inicial, pero aún temblando bajo el peso del aire y los escombros a su alrededor. Gracias, Todoroki. Subió corriendo la rampa. El full cooling recorrió su cuerpo. El guantelete completo vibró en su brazo derecho. Sus pasos rompieron partes superficiales del hielo, pero Todoroki reforzó la estructura justo detrás de él, manteniendo el camino estable el tiempo suficiente. El cubo descendió. Su sombra engulló a Midoriya. 45%, pisó con fuerza el borde de la rampa. El hielo se rompió bajo sus pies. Midoriya fue lanzado al cielo. Al levantarse, sintió esa extraña energía recorrer su cuerpo de nuevo. Desde que Takeda le curó, sus músculos respondieron mejor. Cada movimiento se sentía más limpio, más fuerte, como si su cuerpo estuviera en el mejor estado posible. Me siento energizado. Retiró el brazo derecho. El Full Gauntlet empezó a absorber la presión de One for All. El cubo estaba justo delante. Gigantesco e imparable. Midoriya apretó los dientes. Quizás, el resplandor verde a su alrededor se intensificó. Quizá pueda ver más allá, avanzó como una estrella brillante, recordando por un instante la imagen de Olmig cortando el cielo para llegar a Wolfram. Hasta el 120%. Su puño derecho brillaba. Detroit golpeó el cubo. Rompe. El impacto atravesó la estructura. Por un instante, el cubo resistió. Luego grietas verdes y blancas se extendieron por toda su superficie. La masa de metal se rompió de dentro hacia afuera, fragmentándose en miles de pedazos antes de ser pulverizada por la presión del golpe. La onda expansiva abrió un agujero limpio en el cielo de escombros. Midoriya cruzó el centro de la explosión, con el brazo derecho aún extendido, el Full Gauntlet echando uno. Abajo, Todoroki miró hacia arriba. Bakugo abrió los ojos un segundo antes de apretar los dientes. Ignel abrió una amplia sonrisa. Wolfram permaneció inmóvil en el centro del coloso, mirando al cielo donde los dos cubos acababan de ser destruidos. Durante unos segundos, no dijo nada. El pecho metálico del coloso subía y bajaba lentamente, acompañado por el resplandor verde que pulsaba en su núcleo.
Las placas de su cara se presionaron unas contra otras, crujiendo como dientes. Entonces llegó la rabia. ¿Por qué? Su voz salió baja al principio. ¿Por qué no desapareces de una vez? El coloso alzó sus dos brazos restantes, sacando aún más metal de las calles destruidas. Fragmentos de edificios, coches, cables y vigas fueron arrancados del suelo y reorganizados en miles de pilares puntiagudos a su alrededor. ¡Muérete ya! La enorme oleada de pilares se lanzó hacia Midoriya y los demás. Bakugo se preparó para avanzar. Todoroki tocó el suelo. Ignel intensificó sus llamas. Pero antes de que cualquiera pudiera actuar, un resplandor verde apareció en la cima de la torre y... fuerte e intenso. Como una estrella encendida sobre la estructura destruida. Wolfram se detuvo. La colosal cabeza giró lentamente hacia la torre. En el helipuerto roto, Ryo estaba de pie. El aura verde a su alrededor onduló violentamente, levantando polvo y pequeños fragmentos del suelo. Su cabello oscuro se elevaba al ritmo de la energía inestable, y sus ojos brillaban con una intensidad controlada pero aguda. Melissa estaba a unos metros detrás de él. Rito-kun, Ryo la miró de reojo sin girar completamente el cuerpo. Por ahora, solo puedo usar 3%. Flexionó los dedos. Pero ya basta. Melissa se presionó las manos contra el pecho. Me voy. Antes de que pudiera decir nada, Ryo se lanzó desde la torre. Su cuerpo cayó libremente por el lateral de la torre y, pasando por los pisos destruidos mientras el viento tiraba de su cabello y de los restos quemados de su traje. Por un instante, cerró los ojos. Sintió el aire. Sintió la distancia. Entonces abrió los ojos de golpe. Anillos verdes aparecieron delante de él. No solo alrededor de su cuerpo. Un camino entero. Docenas de anillos electromagnéticos se formaron en línea recta en el aire, extendiéndose desde la torre y hacia el coloso de Wolfram, todos perfectamente alineados como el cañón invisible de un cañón. Ryo llevó ambas manos detrás de sí. Veamos si todavía puedo hacerlo bien. Una explosión masiva estalló desde sus palmas y pies. La embestida lanzó su cuerpo hacia adelante. En el instante en que pasó el primer anillo, su velocidad aumentó. En el segundo, aumentó aún más. En la tercera, el aire explotó a su alrededor. Ryo cruzó el cielo de la isla que comenzaba a amanecer como una línea verde hipersónica, dejando tras de sí ondas circulares que desgarraban las nubes bajas y destrozaban las ventanas que aún permanecían intactas en la ciudad abajo. Los ojos de Wolfram se abrieron dentro del coloso. F rápido. Alzó la colosal palma izquierda para protegerse. Ryo la atravesó. Un destello verde atravesó todo el brazo del coloso, desde la muñeca hasta el hombro. Por un segundo, no pasó nada. Entonces el brazo explotó en pedazos incandescentes. La inercia destruyó la estructura desde dentro, dispersando placas, vigas y metal fundido por el cielo. Wolfram casi se cae hacia atrás, el gigantesco cuerpo perdió el equilibrio antes de clavar el otro brazo en el suelo para estabilizarse. ¿Qué? Levantó la cabeza. Ryo flotaba delante de él. Diminuto ante ese cuerpo de más de 300 metros. Pero su presencia era lo bastante pesada como para hacer que el coloso dudara. Wolfram soltó un gruñido y lanzó un gancho invertido con el brazo derecho. El puño arrastró el suelo, arrasando edificios y avenidas antes de elevarse hacia Ryo con suficiente fuerza para barrer fácilmente manzanas enteras. El golpe llegó. Pero el puño colosal se detuvo en el aire. La onda expansiva pasó detrás de Ryo y arrasó la ciudad abajo, levantando polvo y viento. Allí abajo, Midoriya y los demás se vieron obligados a cubrirse unos segundos. «Takeda», gritó Midoriya, protegiéndose la cara. Cuando el polvo se disipó, Ryo seguía en el mismo sitio. Con una mano presionada contra el puño gigantesco. Ileso. Wolfram intentó presionar. El brazo no se movió ni un centímetro. Luego, lentamente, sintió como su propio puño era forzado hacia atrás. Ryo empujó la colosal masa de metal con una sola mano, con el rostro serio mientras miraba esa pared de acero que cubría casi toda su visión. ¿Es ese el máximo? Ryo entrecerró los ojos. ¡Qué decepción! Presionó un poco más fuerte. Ni siquiera se acerca a esos colosales Olmigt. Con un ligero movimiento de la palma, Ryo lanzó el puño metálico hacia atrás. Todo el brazo del coloso fue arrastrado con él, haciendo que Wolfram perdiera el equilibrio por un instante. Ryo le miró directamente. Permíteme demostrar el nivel de intensidad que enfrenté en ese lugar. Desapareció. Wolfram apenas podía seguirle. Ryo apareció frente al abdomen del coloso y le dio una potente patada.
El impacto deformó el torso metálico hacia adentro, destruyendo y agrietando también el suelo debajo. El coloso se arqueó violentamente, toda la estructura crujió como si fuera a partirse. Al segundo siguiente, Wolfram fue lanzado hacia atrás con una fuerza absurda, arrastrándose por la ciudad destruida, arrasando avenidas enteras y derribando parte de las estructuras que él mismo había arrancado. El cuerpo colosal cruzó la isla hasta llegar al borde. El impacto rompió parte de la estructura exterior de Island. Luego Wolfram cayó al océano. Un muro de agua se alzaba en el horizonte. En lo alto de la torre y, Olmig, ya en su forma esquelética, observaba la escena junto a David. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos seguían fijos en Ryo. David se quedó sin palabras. ¡Qué fuerza! Olmig respiró hondo. Sí, al fin y al cabo, esta es la nueva generación de héroes. Abajo, la clase también miraba con asombro. Kaminari abrió la boca. ¿Acaba de patear una montaña fuera de la isla? Hiro parpadeó varias veces. Así es como parecía, Bakugo apretó los dientes. Ese cabrón, mi gorilla apretó los puños, el corazón le latía con fuerza. Takeda, en el océano, Wolfram intentó estabilizarse. El coloso metálico emergió parcialmente del agua. El vapor salía de las partes incandescentes de la estructura, y el resplandor verde en su pecho palpitaba de forma irregular. No, gruñó Wolfram. No puedo perder, necesito más metal, más tiempo. Pero el tiempo era algo que no tenía. Una intensa luz verde apareció sobre él. Wolfram levantó la vista y vio una estrella verde descendiendo hacia él desde arriba. Era el puño derecho de Ryo, brillando con la energía que concentraba en él, denso e irregular. El aura alrededor de su brazo parecía inestable, casi salvaje, como si todo su poder restante se estuviera comprimiendo en un solo punto. Ryo miró a Wolfram desde arriba. Probablemente ya hayas oído esta palabra de Olmig. El resplandor alrededor de su puño se intensificó. Pero haré el honor de grabártelo en la cabeza para siempre. Wolfram intentó levantar el brazo, arrancando metal de su propio cuerpo para crear un escudo. Pero ya era demasiado tarde. Ryo empezó a caer en picado. La energía verde detrás de él se expandió como una cola luminosa. Fluburus, el aire a su alrededor se distorsionó. El puño descendió. Ryo golpeó hacia abajo con todo lo que tenía. La energía acumulada se transformó en una explosión verde irregular que descendió como un rayo sobre Wolfram. La viga golpeó el coloso en la parte superior de la cabeza y atravesó las capas reforzadas de metal como si estuviera aplastando una montaña. Gritó Wolfram. Pero el sonido fue ahogado por la explosión. Una esfera de luz verde consumió el océano. La onda expansiva se expandió en todas direcciones, levantando un muro de agua y vapor alrededor del punto de impacto. El coloso fue completamente arrasado por la detonación, su estructura se rompió en miles de fragmentos antes de ser engullida por la esfera de luz. La explosión iluminó todo el lateral de Island, y durante unos segundos pareció que un segundo sol había nacido esa mañana. Pero verde. Impacto nuclear. Comentario 21. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 67. Incidente de la isla primero, final, N/A. Atención. Este capítulo tiene 7000 palabras. Repito. 7K. Disfruta de la lectura. 3. La mañana llegó sobre la isla y en un pesado silencio, roto solo por el lejano sonido de sirenas, motores de vehículos de emergencia y helicópteros sobrevolando la ciudad artificial. La luz del amanecer reveló la verdadera magnitud de los daños dejados por la batalla. Calles enteras fueron destruidas. A los edificios les arrancaron secciones. Los coches aplastados estaban esparcidos por avenidas en ruinas. Postes, señales, barandales, vigas y restos de robots de seguridad cubrían el suelo como chatarra tras una tormenta. La Primero Tower seguía en pie, pero su cima estaba destruida. El helipuerto parecía como si lo hubieran roído. A lo lejos, en el borde de la isla, parte de la estructura exterior había sido dañada por el impacto del coloso metálico de Wolfram antes de caer al océano. Equipos de rescate, héroes profesionales, robots paladín y otras tripulaciones isleñas trabajaron juntos para retirar escombros, buscar heridos y mantener a los civiles alejados de las zonas destruidas. Afortunadamente, a pesar de la magnitud de la destrucción, el número de víctimas graves fue menor de lo que todos temían. Muchos civiles resultaron heridos, asustados o en estado de shock, pero vivos. Todo gracias al rápido avance de los paladines. Y también para los estudiantes de UA.
En una zona médica improvisada cerca de la Hightower, parte de la clase estaba sentada en camillas, sillas plegables o simplemente en la acera. Kirishima comió una barrita energética mientras veía a Dash devorar un enorme cuenco de ramen que habían traído a la zona médica. Pongi estaba sentado a su lado, sosteniendo otro cuenco preparado para cuando terminara el primero. Dash alzó la mirada, sus ojos brillando de emoción. Esto es lo más alto, Pongi sonrió. Come despacio. Define despacio. Kirishima se rió. Tío, has salvado como 100 personas, y casi mueren de hambre. Dash respondió con la boca llena. Eso es porque el heroísmo cuesta calorías y estoy endeudado. Más lejos, mi gorilla estaba sentado en una camilla mientras un equipo médico terminaba de examinarlo. Tu cuerpo está en excelente estado, dijo un médico, mirando el escáner. Solo evita hacer actividades físicas extremas durante las próximas horas. Intenta centrarte en relajarte y recuperar fuerzas. De acuerdo, en cuanto el doctor se fue, su mirada se dirigió a Ryo. Ryo estaba sentado en otra camilla, con una manta sobre los hombros y varios sensores conectados al cuerpo. Parecía despierto, pero demasiado cansado para discutir con nadie. Anan estaba a su lado, con los brazos cruzados, observando cada uno de sus movimientos como si estuviera lista para detener cualquier intento de fuga. Solo me voy a levantar para beber agua, dijo Ryo. No. He dicho agua. No. Anan-sensei, no vas a ir a ningún sitio, joven. Si quieres agua, alguien más puede traerla. Ryo la miró durante unos segundos. Hoy eres imposible. ¿Por qué tú me hiciste así? Melissa apareció con una botella de agua y se la entregó. Tiene razón. Ryo la miró. Tú también. Especialmente yo. Ryo aceptó la botella, derrotado. Gracias. Melissa sonrió levemente, pero la sonrisa no duró mucho. Su mirada se dirigió a la zona donde algunos policías e investigadores hablaban con David, Sam y otros empleados de la Hightower. Su expresión se volvió más pesada. David estaba sentado en una silla, con el hombro vendado y el rostro caído. Sam también estaba recibiendo atención médica, pero ya estaba esposado. 2 agentes estaban cerca, esperando a que terminaran los primeros auxilios. Tsukauchi había llegado con un equipo de investigación japonés y autoridades internacionales de la isla primero. Como el incidente involucró no solo a la torre, sino a toda Island, todos estaban siendo llamados para que declararan. Olmig ya había hablado. Mi gorilla también. Melissa había dado su declaración con las manos temblorosas. Y David confirmó todo. Que había participado en el incidente inicial escenificado. Que tenía la intención de recuperar el dispositivo. Que esperaba que todo fuera falso. Pero que perdió completamente el control de la situación. Cuando los agentes finalmente se acercaron para llevárselo, Melissa se acercó a él. Papá, David alzó la mirada. Su rostro parecía haber envejecido una década en una sola noche. Melissa. Se detuvo frente a él, sujetando sus propias manos. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces David bajó la cabeza. Lo siento. Melissa apretó los labios. Pensaba que lo hacía por una buena razón. Por Olmig. Por la paz. Por la ciencia. David soltó una risa débil y amarga. Pero eso no cambia lo que hice. Melissa miró su brazo vendado. Sé que no es así, David cerró los ojos. Te he decepcionado. Melissa respiró hondo. Aparecieron lágrimas, pero intentó mantenerse firme. Sí. David aceptó eso en silencio. Entonces Melissa dio un paso adelante y lo abrazó. David abrió los ojos un instante antes de devolverle el abrazo con cuidado. Pero sigues siendo mi padre, dijo suavemente. Y yo seguiré esperando a que arregles esto de la manera correcta. David apretó a su hija con más fuerza. Lo intentaré. No lo intentes. Su voz temblaba. Hazlo. David guardó silencio. Luego asintió. Derecha, lo haré. Los agentes esperaron unos segundos antes de acercarse. Señor Schnield. Melissa se apartó lentamente. David se levantó con dificultad. Le pusieron las esposas alrededor de las muñecas y, aunque los agentes fueron respetuosos, eso hizo que varias personas presentes bajaran la mirada. Olmig observaba desde lejos. Su mano se cerró en puño. Mi gorilla también permaneció en silencio, sin saber qué decir. Ryo miró a David siendo llevado, luego a Melissa. Por un momento, pareció querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Melissa se dio cuenta de todos modos. Se secó la cara y forzó una pequeña sonrisa. Está bien. Ryo realmente no creía eso. Pero asintió.
David fue llevado con Sam a un avión policial. Sam no miró a nadie. Su rostro estaba caído, lleno de vergüenza, dolor y arrepentimiento. De camino, David giró la cabeza una última vez. Melissa estaba allí. Olmig también. Y los estudiantes de la UA. David cerró los ojos antes de entrar en la aeronave. Y la aeronave se elevó lentamente, llevándoselo lejos. Más tarde esa misma mañana, las patrulleras comenzaron a buscar en la zona del océano donde el Wolfram había sido alcanzado por el impacto nuclear. Durante un tiempo, nadie encontró nada más que escombros. Partes del coloso metálico flotaban en el agua como los restos de un barco destruido. Algunas piezas seguían liberando vapor. Otros se hundían poco a poco. Entonces uno de los barcos vio algo a la deriva cerca de una enorme placa de metal retorcido. ¿Hay alguien ahí? El equipo se acercó rápidamente. Wolfram flotaba de espaldas, atrapado entre los restos metálicos. Su cuerpo estaba quemado, su traje destruido y el amplificador de su cabeza había desaparecido por completo. Su piel estaba completamente ennegrecida y apenas respiraba. Uno de los agentes la miró, incrédulo. ¿Cómo es que este tipo sigue respirando después de eso? Respondió otro, preparando la camilla de rescate. Tipos así son tan persistentes como cucarachas. Los agentes lo subieron al bote y lo sujetaron inmediatamente, incluso antes de comenzar el tratamiento médico. Mientras tanto, bajo el mar, algo se alejaba sigilosamente de allí. Unas horas después, el hospital principal de Island estaba lleno. Pacientes con heridas leves, héroes, civiles y personal se desplazaban de un lado a otro. Algunas zonas se habían convertido en salas de triaje, y los pasillos estaban llenos de médicos, enfermeras y robots de asistencia. En una de las habitaciones, Ryo estaba sentado en la cama con una venda limpia en la frente, aunque la mayoría de sus heridas ya se habían cerrado solas. Dash estaba en la cama a su lado. O mejor dicho, estaba sentado con varias bandejas vacías apiladas en la cama. Kirishima estaba sentado en una silla entre los dos, con los brazos cruzados y una sonrisa cansada en la cara. Dash llevó otra cucharada enorme de arroz a la boca. Te lo juro, dijo, masticando. Nunca más voy a subestimar los tentempiés después de esto. Ryo miró las bandejas vacías. Ese ya es tu cuarto plato. Quinta. Kirishima señaló el montón. En realidad, sexta. Se comió una antes de que entrara el médico. Dash levantó un dedo. Eso era sopa. No cuenta como matrícula. Ryo soltó un suspiro. Tu cuerpo es un pozo sin fondo. Kirishima se rió. Ryo estaba a punto de hablar cuando la puerta de la habitación se abrió. Entró un médico sosteniendo una carpeta. Era un hombre de mediana edad con gafas finas y expresión seria, pero en cuanto vio a Ryo despierto, su postura se suavizó. ¿Rito Takeda? Ryo giró la cara. Sí, soy yo. El doctor se acercó a él y comprobó los datos de las máquinas. Tus constantes están estables. Teniendo en cuenta el estado en que llegaste, eso es difícil de explicar. Me lo dicen mucho. El doctor le miró por encima de sus gafas. Me lo imagino. Guardó silencio unos segundos y luego bajó la carpeta. También quería darte las gracias. Ryo parpadeó. ¿Dame las gracias? Mi mujer y mi hija estaban en la avenida oeste cuando empezaron a levantarse los pilares. El doctor apretó un poco más la carpeta. Fueron evacuados por uno de los paladines, pero solo lograron llegar a esa ruta porque tú y tus compañeros ayudasteis. Ryo se quedó callado. El doctor bajó un poco la cabeza. Gracias. Dash dejó de comer un segundo. Kirishima sonrió levemente. Ryo apartó la mirada, incómodo. El doctor revisó las máquinas una vez más, carraspeó y volvió a su tono profesional. Ahora, hablando como médico, intenta descansar durante las próximas 24 horas. Ryo le miró. Ah, no sé si puedo prometerlo. El doctor suspiró. Me lo imaginé. En cuanto se fue, entró una enfermera. Llevaba una bandeja con botellas de agua, medicinas y algunos snacks envasados. Se detuvo cerca de la cama de Ryo, colocó los objetos sobre la mesa y luego miró a Dash. Eres el rápido, ¿verdad? Dash levantó la mano. Quizás. Ella sonrió. Mi madre estaba en el grupo que sacaste de la avenida antes de que la mano de ese monstruo la destruyera. Dash se quedó en silencio. La enfermera ladeó la cabeza. Dijo que, en un segundo, estaba mirando el final de su vida. En la siguiente, estaba a salvo en otra calle y solo vio huellas quemadas en el suelo. Dash tragó lentamente la comida. ¿Está bien? No se mareó, ¿verdad? No te preocupes, está bien.
Un poco alterado, pero está bien. Su sonrisa se ensanchó un poco. Gracias por salvar a mi madre. Dash se volvió inmediatamente incómodo. Ah, no era nada. Quiero decir, no fue nada, bueno, solo he corrido. Kirishima le dio una palmada en la espalda. Has corrido muy bien, tío. La enfermera puso 2 pasteles de judía más sobre la mesa de Dash. Toma. Mi madre los hizo. Los ojos de Dash se iluminaron. Oh. Gracias. Ryo observó la escena, la comisura de su boca casi formando una sonrisa. La puerta se abrió un poco después. Entró una pareja con un niño pequeño entre ellos. El hombre sostenía una cesta con fruta, dulces y algunos paquetes envueltos. La mujer parecía nerviosa, pero sonrió en cuanto vio a Ryo. Perdona que te moleste, dijo. Nos dijeron que estabas despierto. Ryo parecía confundido. El hombre colocó la cesta en una silla vacía. Vivimos en la isla. Trabajo en el sector de la ingeniería civil. Mi familia quedó atrapada cerca de la calle central cuando la pelea llegó a esa zona. El niño miró a Ryo con los ojos muy abiertos. Eres el chico de la estrella verde, ¿verdad? Ryo se quedó paralizado. Dash se atragantó con el pastel de judías. Kirishima se tapó la boca con una mano para que no se riera. Ryo miró al niño. Supongo que sí. El niño sonrió. Le diste una patada a ese monstruo gigante. Fue genial. La madre se puso roja. Perdona, realmente quería decir eso. Ryo negó con la cabeza. Está bien. El padre respiró hondo. Solo queríamos darte las gracias. En realidad, los 3. Y los demás estudiantes también. Toda la isla habla de lo que hiciste. Ryo miró la cesta, luego a la pareja. No tenías que traer nada. Sí, lo hicimos, respondió la mujer. Cuando alguien salva a tu familia, un gracias parece demasiado poco. Se volvió hacia Dash. Y tú, gracias por sacar a tanta gente de ese camino. Una de mis compañeras estaba allí. Dijo que solo vio pasar una mancha amarilla. Dash sonrió, aún sosteniendo el pastel de judías. Ha sido un placer, no se le dio náuseas, ¿verdad? El niño se acercó a Kirishima y crió un pequeño juguete rojo de tiburón de goma. Esto es para ti. Kirishima parpadeó. ¿Para mí? Sí. ¿Por qué pareces tan duro como él? Kirishima recibió el juguete llevándose una mano a la boca, conteniendo las lágrimas masculinas y emocionales mientras aceptaba el regalo como si fuera un premio de campeonato. Gracias, después de ese grupo, vinieron otros. Un anciano trajo una pequeña caja de dulces tradicionales. 2 estudiantes de la Academia Primero Island dejaron tarjetas manuscritas para Ryo, que las aceptó con incertidumbre bajo su tímida mirada. Un grupo de técnicos trajo refrescos, fruta, barritas energéticas y una gran cantidad de comida para Dash, claramente informado de su problema. Nunca me había sentido tan comprendido, dijo Dash, acomodándose delante de las bandejas. Kirishima miró a Ryo. Nos estamos haciendo famosos, tío. Ryo miró la creciente pila de regalos en la esquina de la habitación. Sí. Se siente un poco raro. Extrañamente bueno. Todavía me resulta extraño, Dash le apuntó con un palillo. Bienvenido al club de personas que no saben cómo recibir elogios después de hacer una buena acción. Ryo le miró. ¿Sabes cómo recibir elogios? Yo finjo mejor. La ventana de la habitación tembló ligeramente, mientras que fuera, una enorme sombra cubría parte de la luz de la mañana. Ryo giró la cabeza lentamente. Fuera del hospital, agachado para poder mirar por la ventana del suelo, estaba Gojira. El héroe Kaiju ocupaba prácticamente toda la vista, su rostro reptiliano cerca del cristal, pero manteniendo la distancia suficiente para no romperlo accidentalmente. Dash se detuvo con los palillos en alto. Kirishima abrió los ojos sorprendido. Maldito, Gojira levantó una mano enorme en señal de saludo. He oído que esta era la habitación del chico Estrella Verde. Ryo parpadeó. ¿Por qué todo el mundo me llama Estrella Verde? Gojira soltó una risa profunda que hizo vibrar el vaso. Ni yo lo sé. Miró a Ryo durante unos segundos. Eres un chico duro. Ryo se quedó callado. Gojira continuó. Vi lo que le hiciste a ese trozo de metal. Tienes valor, chaval. Dash levantó un dedo. Yo también tengo valor. Gojira le miró. Eres el velocista de la avenida, ¿verdad? Dash enderezó un poco la postura. Sí, señor. Buen trabajo. Gojira le señaló con una enorme garra. Pero come más antes de correr la próxima vez. Dash miró la comida esparcida por la cama. Ahora intento compensarlo. Kirishima crió el juguete de tiburón rojo.
¿Y yo? Gojira le miró. Pareces alguien que puede aguantar un golpe. Kirishima sonrió como si hubiera recibido el mayor cumplido de su vida. Gracias, señor. Gojira volvió la mirada a Ryo. La isla recordará lo que hicisteis durante mucho tiempo, estoy seguro de eso. Ryo apartó la mirada un momento. Ya veo, el héroe Kaiju se apartó un poco de la ventana. Descansar. Los héroes que no descansan se convierten en problemas para los médicos. Ryo miró a Anan, que estaba cerca de la puerta de la habitación con los brazos cruzados, probablemente después de haber escuchado la conversación durante un rato. Ella alzó una ceja, como diciendo, ver. Ryo suspiró. Vale. Lo entiendo. Gojira soltó otra risa baja. Descansa bien, chaval. Luego se apartó de la ventana, dejando que la luz de la mañana entrara de nuevo en la habitación. Durante unos segundos, nadie habló. Kirishima fue el primero en romper el silencio. Acabo de recibir un elogio de un kaiju, eso fue tan masculino. Ryo miró la pila de regalos, luego la ventana, y después sus propias manos. Horas antes, esas manos temblaban de rabia, miedo y angustia. Ahora tenían en la mano una botella de agua que Melissa le había dejado. La gente había venido a darle las gracias. No para huir. No acusarle. No para llamarle monstruo o asesino. Pero darle las gracias. Qué sensación tan extraña. Más tarde, cuando terminaron los exámenes y toda la clase fue dada de alta o recibió permiso para descansar en los dormitorios, todos vibraron los móviles. Grupo de chat. Supervivientes de la isla, creado por Kaminari y Ida. Todos han sido examinados adecuadamente por el personal médico. Kaminari. Presente y médicamente guapo Hiro. Pasaste 10 minutos llorando porque la enfermera te puso antiséptico en el brazo. Kaminari. No me expongas, tío. 0. Mi informe médico dice. Cansado, pero molestamente bien. Momo. Me alegro de que todos estén bien. Uraraka. Todavía no me creo que la gente de la isla viniera a darnos las gracias así, mi gorilla. Yo también me sorprendió. Una anciana me dio una caja entera de galletas y dijo que parecía un buen chico que necesita comer más. Hiro. No se equivoca. Mi gorilla. Hiro-san. Kirishima. Me dieron un peluche de tiburón rojo de un niño. Mejor regalo. Dash. Tengo comida. Mucha comida. La isla entiende mis necesidades. Ryo. Tengo una manzana. Kaminari. ¿Solo uno? Ryo. No. Una cesta. Pero la manzana me juzgó, Uraraka. No lo entiendo. Ryo. No hace falta que. Ida. También recibí agradecimientos de 3 familias que logramos guiar hacia la ruta de evacuación. Yo estaba contento, pero les expliqué que simplemente estábamos cumpliendo con nuestro deber. Kaminari. Ida, te inclinaste ante un niño de 6 años. Ida. Me dio un dibujo. Era una situación formal. Mina. ¿Vosotros os vais a dar regalos sin mí? 0. Mina ha llegado. Mina. También ayudé a civiles, ¿vale? Una anciana me apretó las mejillas y dijo que era un alienígena muy educado. Pero eso fue todo. Durante unos segundos, el grupo se llenó de pequeños mensajes, fotos de regalos, comentarios sobre heridas menores y quejas sobre los villanos. Entonces apareció Kaminari con un nuevo mensaje. Kaminari. Noticias importantes Kaminari. Parece que la gente de la isla celebra un festival al aire libre esta noche Momo. ¿Un festival? Después de todo lo que pasó. Melissa. Island suele organizar eventos de clausura durante la Expo. Creo que decidieron convertirlo en algo para agradecer a los héroes y tranquilizar a los residentes. Uraraka. Eso es muy amable por su parte. Kaminari. Así que, ¿queréis pasaros por aquí? Dash. Sí. Dash. Ryo, te recojo. Ryo. No necesito que me recojan. Dash. Se te olvidará ir. Ryo. Eso pasó una vez. Dash. Se te olvidó invitarme a la isla. Ryo. Ryo. Ven a recogerme. Kirishima. Vale, recogeré a Bakugo. Bakugo. No. Kirishima. Vamos, tío. Será divertido. Bakugo. No voy a ir a un festival estúpido. Kaminari. Habrá comida. Bakugo. No. 0. Habrá gente que nos dará las gracias. Bakugo. Aún peor. Kirishima. Pero la clase estará ahí. Bakugo. Dije que no, cabeza dura. Kirishima. Ay. Bakugo. ¿Y quién demonios me ha añadido a este grupo? Bakugo abandonó el grupo. Todoroki está escribiendo, pero entonces se detuvo. El silencio en el chat duró unos segundos. Kaminari.
Duró más de lo que esperaba. 0. Dramático giro. De todas formas va a aparecer. Mina. Kirishima. Kirishima. HM. Mina. Como Bakugo se negó, Mina. ¿Puedes venir a recogerme en su lugar? Kirishima. Claro. No hay problema. Mina. Bien. Entonces me prepararé. 0. Kirishima fue ascendido. Kaminari. Desde recoger a Bakugo hasta recoger a Mina. Kirishima. No lo digas así, tío. Hiro. Lo hiciste raro en tiempo récord. Kaminari. Es mi regalo. Momo. Entonces nos reunimos en la entrada principal del festival. Ida. Sí. Todos deben llegar a la hora acordada. Sin retrasos. Uraraka. Ida-kun, hoy casi moremos. Danos 5 minutos de tolerancia. Ida. Vale, 5 minutos. Más tarde, la entrada del festival se iluminó con faroles de colores, carteles holográficos y pequeños puestos montados apresuradamente a lo largo de la avenida principal. Aunque partes de la isla seguían dañadas a lo lejos, esa zona había sido limpiada y cuidadosamente decorada. Había música suave, olor a comida caliente, niños corriendo con máscaras de héroe y personal de la isla repartiendo bebidas y recuerdos a visitantes y residentes. La clase comenzó a reunirse cerca de la puerta principal. Uraraka llevaba un yukata sencillo de colores claros, emocionada mientras miraba los puestos. Ida iba impecablemente vestido, como si ir a un festival también requiriera la postura de una reunión oficial. Todoroki vestía ropa oscura y informal y sostenía una taza de bebida fría, tan callado como siempre. Momo y Hiro llegaron juntas, con Mina justo detrás, tirando de Kirishima del brazo. Mira esto. Dijo Mina, sonriendo. El ambiente salió mucho mejor de lo que esperaba. Kirishima sonrió. Es bueno ver a todos intentando divertirse después de hoy. 0 y Kaminari aparecieron poco después, ya mirando los puestos de comida como si planearan una estrategia de ataque. Entonces llegó Dash con Ryo. Y todos pararon. Los dos llevaban pantalones sencillos comprados a toda prisa y camisas negras. El problema era la impresión. En la camiseta de Ryo ponía, me encanta en la camisa de Dash. Rubias cuando estuvieron uno al lado del otro, la frase completa apareció perfectamente. Me encantan las rubias. Ryo y Dash tenían la expresión de gente que ya había dejado de explicar. 0 fue el primero en romper el silencio, ya con el móvil en la mano. Necesito grabar esto. Destello. Ryo giró lentamente la cara hacia él. 0. 0 guardó el móvil demasiado rápido. Era para el registro histórico. Bórrala. Lo siento, pero soy incapaz de borrar historial. Kaminari miró una vez más las camisetas de Ryo y Dash. Entonces abrió una sonrisa peligrosa. Así que, Dash cerró los ojos. Eres rubio. Lo sé. Y tu camiseta pone rubias. Puedo leer. Kaminari se llevó una mano a la barbilla, fingiendo analizarlo seriamente. Así que, técnicamente, si Ryo está a tu lado, te está declarando su amor. Dash giró lentamente la cara hacia él. Voy a fingir que no lo he entendido. 0 seguía con el móvil oculto detrás de la espalda, intentando no reírse en voz alta. No puedes, tío. La evidencia está literalmente impresa en él. Ryo los miró cansado. Antes de que Kaminari pudiera continuar, una voz dulce llegó desde detrás de Dash. Dash. El rubio apenas tuvo tiempo de darse la vuelta. Pongi apareció a su lado y, naturalmente, le abrazó el brazo, apoyándose en él con una sonrisa adorable. Llevaba un vestido ligero, sencillo y delicado, con pequeños detalles florales que combinaban con sus cuernos y su actitud tímida. Dash se quedó completamente paralizado. ¿Peponi? Miró su camisa. Luego en casa de Ryo. Luego volvió a mirar a Dash, sonriendo aún más. Creo que estás mona y ridícula con esa camisa. Dash se puso rojo hasta las orejas. ¿Ce mono? Pongi apretó un poco más su brazo. Y si buscas a una rubia, inclina ligeramente la cabeza, sus ojos brillando de una forma demasiado inocente para el daño que estaba a punto de causar. Puedo ser tuyo esta noche. 0 y Kaminari se quedaron paralizados en el sitio. La luz abandonó los ojos de Kaminari. 0 bajó lentamente el móvil. Dash dejó de respirar durante unos segundos. Y tragó saliva con sequedad. Creo que no lo entendí del todo, ¿podrías repetirlo? Pomni sonrió. No. Ella tiró de su brazo. ¿Vamos a ver los puestos? Dash simplemente asintió, aún rojo. Sí. Sí, por supuesto. Se retrasa. Me gustan los puestos. Con eso, los dos se dirigieron hacia los puestos de la feria.
Kaminari permaneció inmóvil. Zero también. Kaminari se llevó una mano al pecho. Acabo de ser derrotado por un tipo que llevaba la mitad de una camiseta vergonzosa. Zero miró al vacío. Fue una derrota limpia. No hay posibilidad de apelación. Sin repetición. Brutal, Ryo observó cómo Pong guiaba a Dasha al festival y alzó una ceja. ¿Cuándo se hicieron tan cercanos esos dos? Se giró para preguntarle a Kirishima, pero el pelirrojo ya estaba siendo arrastrado por Mina hacia los puestos. Vamos, Kirishima. Quiero ver primero el puesto de caramelos. Tranquilos, tranquilos. Ya voy. Momo y Hiro le siguieron poco después, hablando sobre las decoraciones. Uraraka detuvo a Midoriya para ver una máscara de héroe parada, mientras Iida caminaba detrás de ellos, diciéndoles a todos que no se alejaran demasiado del grupo. Todoroki ya se había dirigido a un puesto de comida, aparentemente guiado por algún instinto silencioso. Uno a uno, todos entraron. Excepto Ryo. Y los dos perdedores petrificados. Kaminari y Zero seguían en el mismo lugar, como estatuas alcanzadas por una maldición llamada envidia. Ryo los miró. Luego en el festival. Las luces de colores se extendían por la avenida, reflejándose en los carteles holográficos y los faroles colgantes. La música suave, las risas y el olor a comida caliente parecían venir de otro mundo comparado con el caos de la mañana. Por alguna razón, ver a todos marcharse en pequeños grupos le hacía sentir un poco raro en el pecho. Con una sensación de soledad. Se quedó quieto unos segundos, sin saber exactamente a dónde ir. Entonces una mano tomó la suya. Y antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia adelante. Rito-kun, ¿qué haces ahí parado? Melissa estaba a su lado. Llevaba un vestido azul claro de manga corta, sencillo y delicado, con una cinta blanca atada a la cintura y pequeños detalles en forma de estrella cerca del dobladillo. Su cabello rubio estaba parcialmente recogido con un pequeño lazo, dejando algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Sin sus gafas, sus ojos azul turquesa parecían aún más vivos bajo la luz de la linterna. Ryo la miró un momento, un poco demasiado largo. No llevaba nada exagerado. Pero fue suficiente para que se diera cuenta. Era guapa. Melissa ladeó la cabeza. ¿Rito-kun? Ryo apartó la mirada un poco demasiado rápido. Pareces diferente. Melissa parpadeó. ¿Diferente? Quiero decir, miró hacia el festival, fingiendo analizar un puesto cualquiera. Vas bien vestido. Melissa sonrió, divertida. ¿Eso era un cumplido? Solo era una observación, y fue una observación positiva. Ryo guardó silencio medio segundo. Sí. Su sonrisa se ensanchó. Entonces gracias. Miró su camisa. Luego en la frase incompleta. ¿Me encanta? Ryo cerró los ojos. No empieces. Melissa rió suavemente. Ella le tiró de la mano de nuevo, guiándole hacia el festival. Vamos. No vas a quedarte ahí parado mientras los demás se lo pasan bien. Ryo siguió su paso, mirando brevemente la mano que sujetaba la suya. Suspirando, pero sin retirar la mano. Detrás de ellos, Kaminari finalmente volvió a la vida. Esperar, Zero también giró lentamente la cara. No, los dos observaron cómo Melissa llevaba a Ryo de la mano al festival. Kaminari cayó de rodillas de forma dramática. Incluso Takeda. Zero puso una mano en su hombro, igualmente destrozado. La noche está siendo cruel con nosotros. Kaminari miró al cielo. Claro, querido. Islan, ¿por qué odias a las personas solteras? Mientras tanto, el festival estaba más vivo de lo que Ryo esperaba en el momento en que él y Melissa entraron. Los niños corrían con dulces en mano, los científicos hablaban en pequeños grupos y varios habitantes de la isla intentaban sonreír como si ese festival fuera una forma de demostrar que seguían en pie. Melissa caminó junto a Ryo, todavía sujetándole la mano unos segundos hasta que se dio cuenta y la soltó lentamente, con una expresión un poco avergonzada. Perdona, dijo, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Al final te arrastré sin pensarlo. Ryo miró la mano que ella había soltado y luego miró al frente. No me molesto. Melissa sonrió levemente. Entonces está bien. Pasaron por un puesto de dulces, luego otro que vendía souvenirs de la Expo. En uno de ellos, un hombre reconoció a Ryo casi de inmediato. Oye, eres el chico que luchó contra ese coloso, ¿verdad? Ryo se detuvo. El hombre se acercó con una pequeña bolsa en las manos, acompañado por una mujer y dos niños. Los niños se escondieron medio detrás de su madre, pero miraron a Ryo con curiosidad. No sé si lo recuerdas, continuó el hombre, pero mi familia estaba cerca de la avenida Este.
Esos pilares venían directamente hacia nosotros. Uno de tus compañeros abrió camino, pero al final fuiste tú quien sacó esa cosa de la ciudad. Ryo guardó silencio un momento. Solo hice lo que tenía que hacerse. Aún así, dijo la mujer, sonriendo emocionada. Gracias. Ella le entregó la bolsa. Ryo miró el regalo, luego a Melissa, como si no supiera qué hacer. Melissa simplemente sonrió y le hizo un pequeño gesto para que lo aceptara. Ryo cogió la bolsa. Gracias. La familia se despidió y continuó durante el festival. Melissa vio cómo Ryo metía el llavero que también había recibido del niño en la bolsa. Su sonrisa era suave, pero algo en sus ojos se había vuelto un poco distante. Siguieron caminando. Pero pronto oyeron pasos de otra persona acercándose. Esta vez, era una anciana que trabajaba en uno de los pabellones dañados. Sostenía una pequeña caja de dulces. Disculpe, joven, Ryo volvió a parar. ¿Sí? Quería darte las gracias. Mi nieto estaba en la ruta de evacuación cerca de la plaza central. Dijo que te vio volar contra ese monstruo. Presionó la caja contra su pecho un momento. Sé que hoy habrás recibido muchas cosas, pero por favor acepta esto. Es sencillo, pero viene del corazón. Ryo recibió la caja con ambas manos. Gracias. Eres un buen chico, dijo la anciana, tocándole suavemente el brazo antes de marcharse. Ryo permaneció quieto, claramente sin saber cómo reaccionar ante eso. Melissa le miró y soltó una risita suave. De verdad que no sabes cómo lidiar con los cumplidos. De nada. Se nota. Intento no parecer raro, pareces un poco raro. Ah, Melissa volvió a reír. Más adelante, un grupo de estudiantes de la Academia Primero Island se acercaba. Estaban nerviosos, sosteniendo paquetes, tarjetas y pequeños objetos hechos a mano. H.E. Llamó una chica. Somos del campus de ingeniería de apoyo. Queríamos agradecerte por salvar la isla. Otro estudiante le tendió una caja. Lo hicimos en el último momento. Es una miniatura de la E-Tower con una luz verde en la parte superior. Ryo miró la miniatura. ¿Hiciste un recuerdo del ataque? El estudiante se quedó paralizado. No. Quiero decir, es más bien un recuerdo de la victoria. Melissa se tapó la boca para ocultar una risa. Ryo aceptó la miniatura. Ya veo. Gracias. Una de las chicas miró a Melissa, reconociéndola. Ah, Melissa-san, estabas con él, ¿verdad? Melissa enderezó la postura, sorprendida de ser notada. Sí, yo debe de haber dado miedo, dijo la chica rápidamente antes de volver la mirada a Ryo. Menos mal que estuvo a tu lado para protegerte. Melissa se quedó en silencio. El estudiante no paraba de hablar con Ryo sobre lo impresionados que estaban todos con él y le preguntó por su don. El grupo le entregó unas cuantas tarjetas más, le agradecieron de nuevo y se marcharon emocionados. Ryo miró las cartas. Estas personas son muy persistentes. Solo están agradecidos, dijo Melissa. Lo sé. Él giró el rostro hacia ella. Estás callado. Melissa parpadeó. ¿Lo estoy? Tú eres. Sonrió, pero la sonrisa salió demasiado automática. Estoy cansado. Fue un día largo. Ryo siguió mirándola unos segundos, pero no insistió en ese momento. Pasaron junto a otros puestos. Ryo recibió una pulsera de un niño, una bebida caliente de un dueño de un puesto, un pequeño amuleto de una pareja mayor e incluso una flor de papel de una niña pequeña que dijo que parecía aterrador, pero guay. Casi siempre, Melissa estaba a su lado. Casi siempre, la gente miraba a Ryo. Agradecido a Ryo. Hablé con Ryo. Le dio cosas a Ryo. Melissa sonrió. Ayudó a Ryo a cargar algunas de las bolsas. Le explicó algunas de las costumbres de la isla. Ella le decía a la gente que necesitaba descansar cada vez que la conversación se alargaba demasiado. Pero nadie preguntaba mucho por ella. Nadie dijo que ella también hubiera ayudado. Nadie sabía que ella había ayudado. Con el tiempo, el ruido del festival pareció volverse demasiado distante. Melissa se detuvo cerca de una zona más apartada, junto a una pequeña terraza de observación decorada con faroles azules. Desde allí, podían ver parte de la ciudad aún dañada y, más allá, el mar reflejando la luz de la luna. Ryo se dio cuenta de que se había detenido y dio unos pasos atrás. Melissa. Estaba mirando la ciudad. Perdona. Solo quería respirar un poco. Ryo miró hacia atrás el festival detrás de ellos. Las voces, la música y el olor a comida seguían ahí, pero más distantes. Se acercó a la barandilla y se puso a su lado. Durante unos segundos, ninguno habló. Entonces Melissa soltó una risa débil y sin humor.
Curioso, ¿verdad? Ryo la miró. ¿Qué es? Todos te dan las gracias. Se abrazó a sí misma. Agradeciendo a los demás. Los héroes. Incluso los paladines. ¿Te molesta eso? Melissa bajó la mirada. Ojalá pudiera decir que no es así. Ryo permaneció en silencio. Respiró hondo, intentando ordenar sus palabras. Sé que es egoísta. Sé que no debería pensar así. Después de todo, lo más importante es que la gente sobreviva. Lo sé. De verdad que lo creo. Su voz empezó a flaquear. Pero cuando veo a todos dándoos las gracias, solo puedo pensar que, al final, estuve ahí a tu lado. Abrir puertas. Explicando rutas. Ser llevado. Ser salvado. Melissa, no tengo un don, continuó, presionando los dedos contra sus brazos. No puedo volar, no puedo romper metal, no puedo congelar calles, no puedo correr a velocidades absurdas, no puedo luchar contra villanos gigantes. He estudiado toda mi vida para ayudar a los héroes, pero hoy, cuando todo se ha vuelto realmente peligroso, se detuvo un momento. Sus ojos estaban llorosos. No pude salvar a nadie. Ryo frunció el ceño. Melissa se secó rápidamente una lágrima antes de que cayera. Sé que suena injusto. Especialmente cuando tanta gente realmente ha sufrido hoy. Pero, cuando arrestaron a mi padre, cuando vi lo que hizo, cuando te vi hacerte daño, a Midoriya casi muriendo, Dash desplomándose de agotamiento, los demás luchando, pensé que quizá me estaba engañando a mí mismo. Miró sus propias manos. Dije que quería ser un héroe ayudando a los héroes. Como hizo mi padre. Pero mi padre acabó causando todo esto. Y no paraba de pensar, si ese camino también puede llevar a algo así, entonces ¿qué me queda? Ryo guardó silencio unos segundos. No porque no tuviera respuesta. Sino porque quería responder correctamente. Miró sus propias manos, que aún sostenían algunas de las bolsas de regalo que le habían dado. Luego miró a Melissa. Tienes razón. Melissa parpadeó, sorprendida por su firmeza. Pero también estás equivocado. Ryo dejó las bolsas en el suelo a su lado. No estabas solo a nuestro lado. Rito-kun, subiste a la torre con nosotros, dijo. Incluso sin un don. Incluso sabiendo que era peligroso. Aunque podrías haberte escondido en un lugar seguro. Melissa abrió la boca, pero no dijo nada. Tú guiaste a todos. Sin ti, no habríamos sabido a dónde ir, no habríamos sabido cómo llegar a los pisos superiores, no habríamos sabido cómo manejar varias cosas en ese edificio. Pero eso es solo conocimiento técnico. Conocimientos técnicos que salvan vidas hoy en día. Se quedó paralizada. Ryo continuó. Le diste ese dispositivo a Midoriya. Eso le ayudó a destruir uno de esos cubos que habrían aplastado parte de la ciudad. Si no hubiera tenido ese equipo, quizá se le habría roto el brazo. Quizá no lo habría conseguido. Quizá mucha gente habría muerto. Melissa bajó la cabeza. Y hay más, dijo Ryo. Ella lo miró de nuevo. Me ayudaste a aprender a sanar. Ryo levantó una de sus manos. No sabía que era capaz de hacer eso. Ni siquiera lo había imaginado. Para mí, mi Kirk siempre había sido algo que destruía, quemaba, irradiaba, explotaba. Durante mucho tiempo pensé que mis manos solo servían para hacer daño a la gente. Su voz se volvió más baja. Fuiste la primera persona que miró eso y dijo que quizá podría salvar a alguien de otra manera. Melissa contuvo la respiración. Tú me guiaste hasta eso, dijo. Confiaste en mí cuando yo no confiaba en mí mismo. Te cortaste el dedo solo para demostrar que podía hacerlo. Eso fue irresponsable. Melissa apartó la mirada, avergonzada. Un poco, mucho, corrigió Ryo. Pero funcionó. Soltó una risa débil, incluso con lágrimas en los ojos. Ryo dio un paso más cerca. Hoy culé a Midoriya porque tú me mostraste el camino. Si consigo sanar a otras personas en el futuro, será porque me ayudaste a dar ese primer paso. Melissa se quedó sin palabras. Así que no me digas que no has salvado a nadie, continuó Ryo. Tú sí. Solo que no de una forma que la gente pueda ver desde lejos. Su mirada temblaba. Ryo miró hacia el festival, donde las luces seguían brillando. Quizá no seas la heroína a la que la gente señala en medio de una multitud. Quizá no seas la persona que ven volando, peleando o golpeando a un monstruo de metal. Él la miró de nuevo. Pero tú eres la heroína que vimos. Melissa abrió mucho los ojos. El que vi. El que All Might vio. El que vio la clase. Su voz se volvió más suave. Me ayudaste en cada paso. Melissa llevó una mano al pecho.
Rito-kun, Ryo apartó la mirada un momento, como si la siguiente frase fuera más difícil. Y aunque ninguno de los que mencioné te vea como una heroína, como dije antes, él la miró de nuevo. Eres mi heroína. Melissa se quedó completamente inmóvil. Por un momento, el ruido del festival pareció desaparecer. Los faroles se mecían a su alrededor. El viento nocturno atravesaba la plataforma de observación, llevando a un lado algunos mechones rubios del pelo de Melissa. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero el peso en su rostro había cambiado. Por supuesto, aún quedaba tristeza. Todavía quedaba culpa. Todavía había dolor por culpa de su padre. Pero ahora había algo más. Algo cálido. Algo que se sintiera como esperanza. Intentó hablar, pero su voz falló. Ryo frunció ligeramente el ceño. ¿Sigues llorando? ¿He dicho algo mal? Melissa rió en voz baja, llevándose una mano a la cara. No. Dijiste algo muy bueno. Ah. Parecía aliviado. Bien. Melissa se secó cuidadosamente las lágrimas y respiró hondo. Gracias. Ryo asintió. No tienes que darme las gracias. Sí, lo necesito. Le dedicó una pequeña sonrisa. Aunque seas terrible recibiendo agradecimientos. Ya lo he oído 2 veces hoy. Entonces será mejor que te acostumbres. Ryo soltó un suspiro. Los dos guardaron silencio unos segundos, mirando la ciudad y el festival. Entonces, a lo lejos, una voz anunció el inicio de los fuegos artificiales. Las primeras luces se elevaron hacia el cielo. Un sendero dorado. Luego azul. Luego verde. Ryo levantó la mirada. La primera explosión iluminó la noche sobre la isla primero. Melissa también levantó la vista, pero poco después volvió a mirar a Ryo. Estaba distraído por los fuegos artificiales, la luz colorida reflejándose en sus ojos oscuros y aún cansados. Por alguna razón, en ese instante, parecía menos pesado. Menos atrapado por el dolor del día. Melissa sintió cómo se le calentaba la cara. El siguiente fuego artificial surgió. El sonido ahogaba la música, las voces e incluso su propio latido. Se acercó un poco más. Ryo giró la cara solo en el último segundo. Melissa. El fuego artificial explotó sobre ellos. En ese mismo momento, Melissa se puso de puntillas y le besó la mejilla. Fue rápido. Suave. Casi oculto por el destello y el sonido de los fuegos artificiales. Ryo se quedó completamente paralizado. Melissa retrocedió con la cara roja, mirando hacia un lado como si el cielo se hubiera vuelto de repente muy interesante. Eso fue, Ryo empezó, sin terminar. Gracias, dijo rápidamente. Ah, por todo lo que has dicho. Ya veo, tardó 2 segundos enteros en parpadear. Luego levantó la mano hacia su mejilla, tocando el lugar donde ella le había besado. Melissa echó un vistazo a su reacción por el rabillo del ojo e intentó no sonreír demasiado. Te quedaste paralizado. No me he congelado. Tú lo hiciste. Era solo que, inesperado. Ryo la miró, sonrojado y torpe. Melissa sonrió, aún sonrojada. ¿Deberíamos volver? Los demás deben de preguntarse dónde estamos. Ryo siguió mirándola un momento más. Luego bajó la mano de su mejilla derecha. Empezaron a caminar de vuelta al festival, uno al lado del otro. Esta vez, Melissa no le cogió de la mano. Pero sus hombros casi se tocaban mientras caminaban. Sobre ellos, los fuegos artificiales seguían floreciendo en el cielo de la isla primero, pintando la noche con destellos de oro, azul y verde. Se sentía menos como un final y más como el cierre silencioso de un arco de sus vidas, y la primera chispa de lo que vendría después de esto. Nota del autor. Con eso, el primer arco de la película está terminado. Vaya. Tardé 2 meses en esto, con cosas que pasaban aquí y allá en mi vida personal que acabaron alejándome de la historia durante 2 meses enteros. Pero por fin he vuelto, eso lo puedo garantizar. Antes, mi tiempo libre era muy limitado para escribir. Me llevó 2 semanas terminar un one-shot para el concurso de fanfic de Kipres. Spoilers, he ganado. Yuju. Puedes leer o consultar el one-shot en mi biblioteca, el nombre es Honkai Star Rail. Las estrellas que me guían. Volviendo al tema del tiempo, lo que realmente me quitó tiempo fue mi trabajo. No porque fuera demasiado duro conmigo, sino porque era demasiado bueno. Veamos, había tantas cosas fuera de lugar que necesitaban organización que decidí hacer algo al respecto y arreglarlo todo, y lo conseguí. Recibí 2 ascensos por eso, y también redujeron mi carga de trabajo. La razón por la que no tuve tiempo fui yo, pero también fue la razón por la que acabé teniendo más tiempo, qué irónico.
Ahora que tengo más tiempo, por fin puedo volver a mi afición de escribir historias. Simplemente me encanta poner creatividad en papel. Pero ahora que lo pienso, supongo que debería arreglar las cosas con mi Patreon, de todos modos. Enlace a mi Discord. Discord.gg y hasta la próxima. Fin del fanfic. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.